¿Qué tan importante es el debate en coyuntura electoral? Permite que la opinión pública conozca las posiciones concretas de los partidos políticos y de los candidatos respecto a situaciones coyunturales que pueden o no ser angustiantes. Y es en este sentido que el debate arroja luz dentro del ideario y el imaginario del votante para que éste pueda tener un panorama mucho más amplio respecto de aquellas opciones que va a elegir, ya sea para la posición de los primeros mandatarios, ya sea para las circunscripciones uninominales, para las plurinacionales o para esta suerte de representación supranacional que se ha dado. Es en este sentido que yo siempre me he mantenido absolutamente consciente de que el debate es la única vía, primero, de dar a conocer y segundo, de escuchar las propuestas de otros que quieren, al igual que uno, representar a determinado sector de la población en una arena política, en este caso, en mi caso, en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Considero que el debate es fundamental, es importante, es una institución muy válida para la construcción de una sociedad democrática, ¿no es cierto? Es fundamental, eso está claro. Yo creo que todos debiéramos debatir, coincido con Antonio en que es la forma de acercarle al elector, al votante, la información necesaria como para que él haga una buena decisión. No estoy de acuerdo con que sea la única forma, ¿no? Yo en eso discrepo un poco con Antonio. Yo creo que el debate es importante porque es una confrontación de ideas, pero yo creo que hay otras formas de hacerle conocer a la gente cuál es tu propuesta, cuál es tu evaluación de la coyuntura y todo lo demás. No creo que sea la única forma, ¿no? En eso no estoy de acuerdo, pero sí coincido en que el debate es una institución muy útil, muy buena, muy positiva, ¿no? Ahora, se está viendo mucho que se están eligiendo candidatos que quieren debatir, otros que no quieren debatir. El presidente ha dicho que no va a debatir con gente de la oposición. Samuel, por ejemplo, tampoco quiere debatir con Tuto Quiroga y Juan de Granado. ¿Cómo ven esta coyuntura en que están eligiendo con quién debatir, cuando generalmente se debe hacer un debate amplio entre todos, ¿no? Si nosotros hablamos de tolerancia y pluralismo en un sistema democrático y político, naturalmente no debemos escoger con quién debatimos y con quién no. El debate tiene que ser pues también plural. No puede ser que solamente debatamos con aquellas personas que consideramos que pudieran aportar algo al país, porque aportar al país, todos podemos y debemos aportar al país. En ese sentido, esta discriminación respecto de con quién debato y con quién no, me parece absolutamente odiosa, poco democrática y muestra nomás un alto grado de intolerancia respecto de las ideas del contrario. Es parte del ejercicio democrático, ¿no? Es decir, después será el votante el que vea, ¿no? El que considere si ese fue el mejor camino o no. Yo siento que incluso hay estrategias, ¿no?, que manejan los partidos, es decir, el hecho de que salgan los candidatos de la oposición a repetir todos lo mismo es pues, parte de una estrategia, ¿no? Es decir, es la estrategia, sus estrategias le dicen, vos vas a machacar por aquí, no te va a salir nunca del libreto, ¿no es cierto? Entonces, eso también es parte del folclore, parte del ejercicio democrático, y por supuesto cuando el estratega de campaña le dice al candidato presidencial o a otra instancia, le dice, mira, con este sí, con este no, yo creo que es parte de la libertad, del juego democrático, ¿no? Es decir, es por lo menos esa mi impresión, ¿no? Debate en esta coyuntura. Hemos visto encuestas, ¿no?, que revelan mucha ventaja por el candidato de momento al socialismo. ¿Qué peso puede tener un debate en esta coyuntura? Dos apreciaciones. La primera, respecto a las encuestas. Yo creo que las encuestas en nuestro país, debido a la dinámica política y a la lógica propia que tiene el electorado boliviano, no reflejan precisamente la intención de voto. Y es en este sentido que las encuestas se han equivocado dos veces de manera garrafal. La primera en la elección del Beni, donde apuntaban a una segura ganadora, a la señora Jordán, y naturalmente pierde frente a Carmelo Lenz. Y una anterior, que tiene que ver con la alcaldía de la ciudad de La Paz, en donde se daba por segura ganadora a doña Elizabeth Salguero y pierde frente al candidato del Movimiento al Socialismo. También en una de las encuestas, creo que es en el periódico El Deber, se señala entre Tuto y Juan, ¿cuál? Entre Evo y este. No se puede hacer eso. Eso se puede hacer con productos, no con candidatos, por una sencilla razón, que es un principio económico. No existe pues en política el ceteris paribus. No se puede decir, mientras esta variable varía, las otras permanecen igual. No es verdad, porque el elector, cuando tiene la papeleta frente a sí, no dice entre Evo y Tuto, entre Evo y Juan, entre Evo y tal. Mentira, ve todo de una vez. Por lo tanto, ese es un error estadístico garrafal,
¿no? Otro error estadístico garrafal. Se pregunta en la entrevista, en la encuesta es una entrevista, se pregunta cuál es el grado de progreso que tiene el país. Y no se mencionan los indicadores del progreso. La variable es pues progreso. ¿Cuáles son los indicadores? Seguridad ciudadana, salud, servicio básico. ¿Cuáles son? Por lo tanto, ese tipo de incongruencias estadísticas está bien para la gente que no sabe, pero absolutamente mal para la gente que conoce encuestas como yo. Es en este sentido que los porcentajes absolutamente arbitrarios que dan las encuestas a los candidatos, habrá que verlos en octubre. Además, por la dinámica misma de la política boliviana, estamos todavía muy temprano. Y las encuestas naturalmente están saliendo resfriadas, ¿no? Que tienen que ver con un contagio del contexto respecto de noticias que hacen que suba y que baje. Naturalmente, eso respecto al primer punto. Respecto al segundo punto, era... ¿Qué peso puede tener una encuesta en esto? El debate. Bueno, el peso específico de un debate en la situación política actual es fundamental. Permitiría, por ejemplo, que el candidato oficialista, don Evo Morales Ayma, se sentara a responder a su par, a otro candidato, por la corrupción que se ha descubierto en los medios de comunicación últimamente, vinculando al actual vicepresidente y candidato a la vicepresidencia en actos de corrupción y de mal gobierno que son simple y llanamente escandalosos. Y es en ese sentido que el país quisiera escuchar. ¿Qué es lo que se va a hacer respecto a retardación de justicia, respecto de normas que vulneran la Constitución? Y finalmente, si yo me sentara con Evo Morales Ayma, y esto lo quiero resaltar, lo primero que le preguntaría es si considera él que su reelección es constitucional y que me mostrara en la Constitución aprobada por el pueblo boliviano en donde existe la figura de la reelección y de esta suerte de reelección del presidente Morales. Naturalmente, eso me imagino que no solamente Antonio Vargas quiere conocerlo, sino quiere conocer un montón de gente a favor y en contra de Evo Morales. Por lo tanto, el debate es una forma de legitimación del partido político y del candidato. Respecto a las encuestas, su validez, su utilidad, su certeza, digamos, ¿no? Evidentemente, pues las encuestas se equivocan y feo, ¿no? Mira, por ejemplo, cuando estimaban que Evo Morales iba a ganar la elección de 2005 con 40%, ¿no? Y terminó ganando con el 53,4%, si no me falla la memoria, 53,7%, y lo propio después, ¿no es cierto?, la elección de 2010, cuando las encuestas lo daban ganador a Evo Morales con una margen superior, ligeramente superior al 50%, terminó ganando con más del 63%. Entonces, evidentemente las encuestas se equivocan, esas dos son dos pruebas sin duda incontrastables, pero creo yo que la encuesta es de alguna manera una herramienta, ¿no es cierto?, no se la puede desdeñar. Yo creo que puede servir para determinadas decisiones, para determinadas estrategias. No, las encuestas no son mi especialidad, ¿no es cierto?, en eso Antonio seguramente tiene más certezas y conocimientos, pero yo creo que es definitivamente una fotografía de un determinado momento, es lo que suele decirse, y coincido con Antonio en que la verdadera encuesta va a ser el 12 de octubre, ¿no es cierto? Esa encuesta ya no va a admitir ningún tipo ni de observación, ni de interpretación, ni de cruzamiento, ni de nada, ¿no es cierto? Esa va a ser la voluntad popular la que se va a expresar. Respecto al tema de cuánto influye una encuesta en un debate, será la segunda... ¿Cuánto influye en un debate? ¿Perdón? ¿Cuánto influye el debate? ¿Qué peso tiene el debate? ¿Cuánto influye el debate? En esta coyuntura, bueno, tomando en cuenta los parámetros de encuestas, ¿no? O sea, exactamente. Yo tengo la percepción de que puede afectar quizás a Evo Morales. Correcto. Yo entiendo que el debate, en los términos que está planteando en este momento la oposición, que es la que llama al debate, ¿no es cierto? Yo creo que no va a afectar mayormente, porque si te vas a sentar a debatir con una persona simplemente para hacerle una serie de cuestionamientos y hacerle observaciones a su desempeño, y no le vas a dar al ciudadano la posibilidad de hacerle entender, o por lo menos conocer cuál es tu propuesta, o sea, qué vas a hacer cuando seas gobierno. Aunque ya hace poco Doria Medina salió ya haciendo conocer un poco de su propuesta, que es, entre otras, hacer un retro en la capitalización y dar a las empresas privadas el 50%, un escenario de ese tipo donde lo único que se hace es agredir, ofender, insultar, tratar de descalificar por todos los medios al oponente. Yo no creo que ese debate sea saludable, y no creo sinceramente que la gente se deje impresionar con eso. Yo creo más bien al contrario, la gente está lo suficientemente ejercitada para darse cuenta de lo que es una gestión de gobierno, lo que son resultados concretos, tangibles, fehacientes, que la gente lo siente en el bolsillo, frente a palabras, ¿no es cierto?, de gente que incluso ya tuvo su oportunidad y la desaprovechó. Entonces yo no le veo mayor incidencia, ¿no es cierto? Sigo creyendo que la
la inteligencia de la gente, la capacidad de la gente le lleva a un escenario en el que va a tomar buenas decisiones, independientemente de lo que pueda gritarle un candidato a otro, o quién es el que da el insulto más bonito o el insulto más hiriente, ¿no? Yo no creo que eso básicamente influye en el ánimo del elector. El elector ya sabe, el elector tiene claro, sabe que este país es otro, ha cambiado, se siente mejor, vive bien, sabe que va a ir mejor. Entonces, yo creo que no influye mayormente, creo yo, esa es mi opinión. De hidrocarburos, 1.870 millones de dólares. Y en el periodo 2006-2011 recibe 12.268 millones de dólares. Naturalmente, a mí, antes que ser candidato, yo soy ciudadano de este país. Y yo quiero saber qué se ha hecho con este dinero. Yo quiero saber por qué se compran satélites ciegos. Yo quiero saber por qué existe un señor en Chonchocoro, en este momento, que naturalmente no tiene todavía sentencia. ¿Por qué la justicia, de acuerdo a lo que dice el propio oficialismo, ya no funciona? Esta mañana lo escuchaba don Héctor Arce tratando de validar una descomposición del sistema jurídico sobre la base de lo que el propio movimiento al socialismo ha hecho, llevándonos a urnas cuando sabíamos que no era el resultado, que no era la forma de lograr una mejor aplicación de justicia en nuestro país, y ahora echándonos la culpa a los bolivianos, porque dice, los bolivianos votaron. No, señor, 60% de los bolivianos votó en contra. Y naturalmente todas aquellas cosas es necesario decirlas a un candidato. Llámese Juan Evo Morales, con mayor razón Juan Evo Morales, porque es el que ha estado a cargo de la nave del Estado durante todos estos años, pero también a los otros. Preguntarle a los otros cuál es la visión de justicia que tienen. ¿Cómo se va a conciliar la justicia occidental con la justicia comunitaria? ¿Qué es lo que vamos a hacer finalmente para lograr que Bolivia logre esa industrialización que ha quedado como tema pendiente de la agenda de octubre? ¿Por qué no se han industrializado los hidrocarburos? ¿Por qué existen personas que se benefician a sus anchas de las prebendas de este gobierno? ¿Y por qué hay gente que naturalmente está absolutamente al margen? Y tenemos hoy en día 700 asilados o exiliados. ¿Que no es persecución política? Esas son preguntas angustiantes que naturalmente, imagino al oficialismo no le inquieta, pero a personas que no somos oficialistas, por supuesto que sí. Y personas que no somos oficialistas debemos saber un montón, no solamente en la ciudad de La Paz, sino también en el resto del país. ¿Inquieta, Gringo? Yo quiero aprovechar un dato que acaba de dar Antonio, que me parece muy ilustrativo, ¿no? Él refiere que entre el año 2000 y el 2005, me corrige si me equivoco, Antonio, sí, ingresaron por el tema petróleo 1.870, disculpas, 1.870 millones de dólares, ¿no? Millones de dólares, así es. Y refiere que en el posterior 2006-2011 2006-2011 estás hablando de 12.268 2006-2011, exactamente. Bueno, yo creo que es un dato por demás revelador, ¿no? Es decir, la diferencia es casi un poquito más del 10%, la diferencia es lo que se llevaban antiguamente las petroleras con el beneplácito de los anteriores gobernantes. Entonces eso marca nomás la importancia de haber hecho la nacionalización, la posibilidad de que el Tesoro tenga la posibilidad de tener más ingresos. ¿Qué es lo que se ha hecho con ese dinero? Se ha redistribuido, entre otras cosas, ¿no es cierto? Una parte ha ido directamente a combatir la extrema pobreza en la que se debatía el país, ¿no es cierto? 40% de la gente vivía en extrema pobreza hasta 2005. Bueno, este dato que da Antonio es por sí solo revelador, es decir, con estos 1.870 tienes que hacer todo. Entonces, obviamente, ¿qué pasaba? Tenías déficit fiscal, ¿no es cierto? Pagabas una miseria a los maestros, a los trabajadores en salud, a las fuerzas armadas, etc. El salario mínimo era de $50 y alcanzaba para eso, ¿verdad? Y después, a fin de año, para pagar los aguinaldos, tenías que ir de rodillas al fondo, al banco, a buscar unos recursos extras para seguir haciendo engordar el déficit fiscal, ¿no es cierto? Y poder tener esta situación. Por un lado, ¿no es cierto? Eso. Por el otro lado, cero inversión, ¿no es cierto? La imposibilidad, obviamente, el Estado incapaz de poder generar más riqueza, lo que hace es definitivamente entregar la poca inversión que se registraba en ese tiempo al sector privado vía créditos, ¿no es cierto? O sea, más deuda externa. ¿Qué ha pasado a partir de 2006 con este registro importante de ingresos por el tema petrolero? Recordarle a Antonio que este año, por ejemplo, se estima un ingreso de 6.000 millones de dólares por este concepto, ¿no es cierto? Que eso te marca más o menos la enorme diferencia, lo que... Es decir, no hay punto de comparación con esos 1.800 contra los 6.000 que van a haber este año. Porque tú estás hablando además de un periodo entre 2000 y 2005 y tú estás hablando de solamente una gestión. Entonces, reitero, una parte de esos recursos, primero, a combatir la extrema pobreza en nuestro país, vía, por ejemplo, la otorgación de los bonos, Juancito Pinto, Juan Azurduy, Renta Dignidad,
Segundo, otro sector importantísimo, el tema de destinar recursos para la industrialización. Reclama Antonio que no hay industrialización. Yo quiero recordarle a Antonio que es un proceso que ha comenzado, ¿no es cierto?, que está en pleno desarrollo y que seguramente, no ahora, no en este minuto, pero seguramente en los próximos años, en la medida en que se vayan desarrollando y construyendo, haciéndose realidad estos proyectos, pues eso sin duda va a marcar una diferencia. La posibilidad ya de no solamente vender tu gas como materia prima, sino industrializarlo y obviamente tener estas otras alternativas. ¿Vía qué? Vía planta petroquímica, ¿no es cierto? Vía plantas de fabricación de polipropileno, de propileno, vía fabricación de fertilizantes, ¿no es cierto? Hemos sido siempre dependientes del tema de los fertilizantes, hoy con eso se corta. En fin, una serie de cuestiones que tienen que ver justamente con este proceso de industrialización. Entonces, entre distribución de la riqueza, compartiendo con la gente más pobre, eso naturalmente dinamiza la economía, llegando a lo que tenemos hoy, ¿no es cierto? Nuestro PIB se ha triplicado prácticamente. Antes la gente vivía con 900 y poco dólares al año, hoy estamos hablando de casi 3.000 dólares por cada habitante, esa es la diferencia del PIB. Seguimos creciendo, ¿no es cierto? Bolivia este año será el segundo país en toda América Latina que va a crecer más alto, ¿no es cierto?, solamente por debajo de Panamá, por encima de México, Brasil, Argentina, etc. Entonces yo creo que ahí está la diferencia, ¿no es cierto? Y esta es la explicación, y le agradezco a Antonio que me haya permitido hacerlo a partir de este dato, ¿no es cierto?, la explicación y justificación de que cuando un Estado es capaz de generar más riqueza y luego es capaz de distribuirla, se puede llegar a los niveles de desarrollo y crecimiento que hemos tenido hoy. Un balance de todo aquello, y para que la gente lo entienda, cerca de 2 millones de personas que han dejado su condición de pobreza. Una clase media que antiguamente hasta el 2005 era del 32%, hoy supera el 50%. Clase media, ¿no?, con todo lo que significa ser clase media en nuestro país. Entonces, yo creo que sí, que evidentemente es un dato importante ¿verdad?, para tener en cuenta. Y ahí está el dinero, la gente lo está viendo, hay diferentes obras. No le vamos a contar ahora historias a la gente lo sabe perfectamente, se difunde, se avisa a la gente qué es lo que está pasando, y la gente sabe que la economía está por un muy buen camino, ¿no es cierto?, y que la llave de todo esto ha sido definitivamente la nacionalización. Con estos datos, bueno, que maneja el gobierno, ¿ves cambio, ¿no? ¿O no hay cambio, o podría haber sido mucho mejor esto? Hay algunas precisiones muy importantes. En primer lugar, señalar que el hecho de que antes se recibían 1.800 millones de dólares y ahora se reciben 12.000 millones de dólares no es buena gestión del movimiento al socialismo, para entrar. Es el resultado directo del incremento en los mercados internacionales de los hidrocarburos, punto. Y además, si tú sumas aquello, el incremento que han sufrido los minerales también en los mercados internacionales, de ahí tienes esa sobreabundancia que no se ha traducido en riqueza para el pueblo. Evidentemente se ha traducido en riqueza para algunos sectores, sobre todo aquellos que están emparentados directamente con algún miembro de la alta jerarquía gubernamental. Pero el resto del país yo creo que anda buscando esto del PIB. Nosotros sabemos en economía que tanto el Producto Nacional Bruto como el Producto Interno Bruto naturalmente son indicadores macroeconómicos completamente fantasiosos. Quiere decir, un ejemplo clarísimo, quiere decir que si ahorita yo gano 100, tú ganas 10, tú ganas 20, tú ganas 0 o 1, 100 y 100, dividimos el resultado entre 6 personas y eso es lo que supuestamente cada uno de nosotros recibiría. Cuando Marcelo me reclamaría y me diría, ¿sabes que yo no recibo nada? Yo le diría, no, es que en el PIB tú recibes. Y eso no es verdad. Por lo tanto, amparar cuestiones microeconómicas absolutamente claras, como el incremento en los precios de la canasta de bienes, de bienes básicos en un indicador macroeconómico y simple y llanamente hacer trampa. Además, si estos datos vienen del INE, por Dios, ¿qué confiabilidad y credibilidad tiene el INE? Ninguna. Después me imagino que hablaremos del censo, donde es una de las mentiras más macabras que se ha tramado en este país. Pero sigo adelante con la pregunta y sobre la base de lo que dijo Gringo. En primer lugar, en Bolivia no ha habido nacionalización, señores, y esto hay que dejarlo claro. Lo que ha habido es una revisión de contratos. La nacionalización, una nacionalización es como la que hizo Obando y la que hizo Marcelo Quiroga Santa Cruz en 1969 con la GALF, vale decir, expropiar. ¿Y saben por qué no hubo nacionalización? Porque seguimos teniendo empresas francesas, empresas brasileras, aquí en el país, manejando partes sensibles de la cadena productiva de hidrocarburos. Por lo tanto, es absolutamente sencillo. No hay nacionalización. Debo hacerles recuerdo, además, completamente y con cifras, que en el 2004, año del referéndum para el tema del gas, don Evo Morales se opuso a la pregunta 5 de la papeleta.
que era precisamente la que ha hecho que Evo Morales y su gobierno recaude tanto dinero ahora, señores. Por lo tanto, ¿qué tipo de congruencia hay? Económicamente ninguna. Y es absolutamente el pie de donde coge a Evo Morales y el MAS. Recordemos el tema del gasolinazo, que podemos abordarlo después. Entonces, nacionalización no, señores. El que se ha licitado y adjudicado recién el grupo empresarial Saavedra, apadrinado desde la vicepresidencia, en donde se plantea la construcción de un gasoducto por el Chaco a través de una empresa absolutamente vinculada con este pool que se llama Saavedra, de más de $1.000 millones. O sea, el movimiento al socialismo no ha hecho, primero, ningún gasoducto, por donde sale nada. Segundo, no ha nacionalizado nada, señores. Ha habido una revisión de contratos. Y tercero, cuando en el momento de la elección política para el referéndum, fueron los masistas los que lo opusieron a la pregunta número 5 de tal referéndum. También es importante señalar que en estos 10 años de década dorada, en donde Gringo dice que ha habido industrialización, que debe estar muy escondida, porque en realidad la del Motún no se ve la de los evaporíticos, no se ve la del gas, debe estar en algún lado, que me imagino que está en el Chapare. Porque en el Chapare, ¿qué es lo que ha sucedido? Resulta que en los últimos años, los movimientos sociales, amparados por el movimiento al socialismo, que tienen residencia y base en el Chapare, han logrado que aquellos productos del narcotráfico que ingresan a nuestro país por vía aérea a pistas clandestinas logren un incremento del 100% en su valor cuando están en suelo boliviano, en el paso hacia el Brasil. Eso no puede llamarse valor agregado, eso no puede llamarse industrialización. La industrialización es un proyecto fallido del MAS, porque no ha sabido mostrar con resultados, que los resultados son las obras, naturalmente tal industrialización. Despertaba esta mañana, sintonizaba la radio y lo primero que escuchaba es que el viceministro de Política Minera tenía que renunciar. Los renunciaron. ¿Saben por qué? Porque dijo la verdad. Porque dijo que en el último trimestre Huanuni perdió $2 millones. Entonces la rechifla fue tan grande que el señor firmó su carta de renuncia. ¿Eso es industrialización? ¿Eso es manejo de los recursos? Finalmente, eso es libertad de expresión. Naturalmente hay muchísimos puntos que deberíamos nosotros, y es por eso que un debate es importante, debíamos nosotros tener de la voz y de la imagen de nuestros gobernantes explicaciones coherentes respecto a esto. De la gestión del presidente, a partir de la nacionalización y los recursos que han llegado al Tesoro, se ha quedado entre parientes, ¿no? Yo no sería tan concreto, salvo que, ¿no es cierto?, interpretemos como parientes a más de 4 millones de ciudadanos, que son los beneficiarios justamente de las diferentes rentas, ¿no es cierto?, que son las que le han permitido a la gente salir de la pobreza. De pronto, para un ciudadano que está en la ciudad, ver que, por ejemplo, un niño reciba 200 bolivianos por un bono, o una mamá reciba 200 bolivianos para un bono, no representa nada, porque quizás una persona de clase media que vive en la zona sur, digamos que tiene un trabajo y la pasa bien, 200 bolivianos eso se gasta en una salida, en un almuerzo con su familia, ¿no es cierto? Aquí la diferencia sustancial y fundamental es que cuando estás hablando de darle esos 200 bolivianos a personas que no los tienen y no tienen ninguna forma de acceder a esos 200 bolivianos, le estás haciendo una inyección familia, ¿no es cierto?, en su grupo familiar, muy significativa, ¿no? Yo no quiero decir que le estás cambiando la vida, pero seguramente le estás dando condiciones para muchos temas. De forma paralela, para quienes consideran igual que 200 bolivianos es nada, que deberían darle yo no sé cuánto, ¿no es cierto?, recordarles también que estos bonos tienen una segunda intención, en el caso del bono Juancito Pinto, que los chicos vayan al colegio, que no abandonen el colegio. Uno de los grandes problemas que nos condenaban prácticamente a la eterna pobreza, la deserción escolar escandalosa, especialmente entre las niñas, hoy eso ha disminuido dramáticamente a partir de esa posibilidad de que los niños reciban este incentivo. Y por el lado del bono Juana Zurduy, ¿no?, la posibilidad de que primero las mamás que están gestantes reciban atención médica, hagan sus post-parto, ¿no es cierto?, preparto, ¿no es cierto?, todos los estudios preparto, y luego hacer el seguimiento hasta que los niños tengan 2 años, eso contra un pago, que igualmente, ¿no es cierto?, va a integrar un recurso que
sin duda, ¿no es cierto?, genera una diferencia en estas economías. Son pequeñas economías que estaban invisibilizadas, ¿no es cierto?, en anteriores gobiernos, en anteriores regímenes. A esta gente no se la veía, ¿no es cierto?, porque estaba conformando esos ejércitos interminables de pobres, condenados además a la pobreza por siempre, que justamente aquí es donde se hace énfasis, ¿no es cierto? Son 4 millones de personas que se han beneficiado, de las cuales seguramente muchas de ellas están en ese ejército de 2 millones que ha pasado de una condición de extrema pobreza, de vivir con menos de $1 por día, a una condición de pobreza moderada. No quiere decir que no hayan pobres en Bolivia, porque es fácil recurrir a ese ejemplo, de decir, en la Plaza Murillo hay potosinos pidiendo limosna. Bueno, eso es parte del desafío y parte de lo que el presidente ha encomendado justamente para estos próximos 5 años, la posibilidad de seguir luchando contra la pobreza. ¿De qué manera? Siguiendo con la redistribución y, por supuesto, yendo adelante con el proceso de industrialización de nuestros recursos. Respecto a la nacionalización, mira, yo sinceramente considero, y en esto hay que ser muy práctico, ¿no es cierto? Si a Antonio no le gusta la palabra nacionalización, que le elija una palabra, pero que de ninguna manera desconozca que se han generado muchos más recursos, que hoy los recursos son nuestros, que evidentemente se necesita la operación de empresas, es parte del negocio petrolero, no somos una isla, y que esos recursos se están distribuyendo y se están justamente haciendo llegar a estos sectores más desfavorecidos de la sociedad. Entonces, llámenlo como quieran, no hay problema. Si no les gusta la palabra nacionalización, no hay problema, búsquenle otro nombre, pero en el fondo la figura es esta: ha sido una medida que ha permitido justamente llegar a este nuevo país en el que vivimos hoy. Si me permites, mira, yo tengo acá un listado, sé que te va a aburrir y te va a provocar sueño inclusive que lo veas, pero mira, yo tengo acá, no lo recuerdo todo de memoria, no puedo retener tanta información, pero simplemente quisiera contarte algunos proyectos. Por ejemplo, está en dispararse una planta de cemento, ¿no?, que seguramente a mucha gente le inquieta, que está siendo ya construida en Caracollo, en Oruro. Hay una inversión de casi $2.000 millones, es una planta de cemento. Tenemos la planta de carbonato de litio, ¿verdad?, y cloruro de potasio, que ya está dando resultados, una inversión de casi $500 millones. Estamos hablando de la planta de baterías de litio, ¿no es cierto?, por una inversión de más de $400 millones. La planta de amoníaco y urea en Bulo Bulo, ¿no es cierto?, estás hablando de casi $900 millones. Es decir, ahí están las inversiones, y estos son escenarios que te van a permitir, primero, por un lado, industrializar los recursos. Claro, seguramente mucha gente interpreta como que hay que industrializar y es cuestión de apretar un botón y aparece la planta y se empieza a industrializar. No es tan sencillo como eso, estos son procesos largos. Si tú te pones a ver simplemente lo que fue la instalación de la planta separadora de líquidos, ves tú lo monumental de esa obra, entenderás, ¿no es cierto?, que no son cosas que se hacen de la noche a la mañana, no es como hacer unas medias aguas o una casita para una persona. Es decir, son obras de enorme envergadura que demandan inversiones millonarias, ¿verdad?, y que naturalmente poco a poco van a dar el resultado. Mira, cuando Evo Morales empezó a hablar del teleférico, ahora van a decir, no, si fue Maclean el que lo dijo, bueno, pero fue Evo el que lo hizo, ¿no es cierto? Es decir, aquí lo que cuenta es lo que se hace, no lo que se dice. Es como en el cacho, ¿no es cierto? Se anota lo que se ve. Mira, el teleférico, cuando salió Evo Morales a ofrecerlo, ¿qué dijeron todos, no es cierto? No, es imposible, es una utopía, es una locura, un disparate. Mira, el teleférico ya está funcionando, le está resolviendo la vida a centenares, miles de personas, que más de 1,5 millones seguramente a estas alturas, de gente que solamente en una línea del teleférico ya ha viajado, ¿verdad?, y que ha sentido la diferencia entre viajar de una manera cómoda, digna, económica, segura, ¿no es cierto?, a cambio de lo que tenía que hacer antes para trasladarse de La Paz al Alto. Se está completando ya la segunda línea, seguramente en los próximos meses todo el teleférico estará funcionando y la perspectiva es ampliarlo. Este beneficio, que hoy sobre todo es para gente del Alto y de algunas zonas de La Paz, extenderlo, ¿no es cierto? Hay varias líneas que se van a ampliar, seguramente llegará a buena parte de la ciudad de La Paz. Es decir, son cosas concretas, son cuestiones que te gusten o no te gusten, o las llames como las llames, son hechos concretos, y ahí es ahí donde está el dinero. Es decir, quedarse en la anécdota y quedar simplemente en una denuncia, que alguien se llevó 10 centavos o que se llevó 1 millón, etc. Está bien, hay que investigar, hay instancias respectivas para aquello, pero yo creo que la gente está consciente y sabe que ese dinero, ese dinero extra que ha entrado al país, que antiguamente se lo llevaban las petroleras, ¿no es cierto?, y hoy queda acá para nosotros, se está utilizando para todo este tipo de cosas. No he mencionado, por ejemplo, obras de infraestructura, inversión pública. Mira, tengo un dato bien interesante, si tú quisiera compartirlo con ustedes. Se registraban proyectos de inversión en el BIPFE, en el Viceministerio de Planificación, hasta el año 2005, en promedio, entre el 98 y 2005, en promedio, 700 proyectos por año. El año pasado, solamente el año pasado, se han registrado 26.500 proyectos.
Eso te está dando la pauta de lo dinamizada que está la economía. Proyectos que van desde cosas muy pequeñas, seguramente con montos menores, hasta obras importantes y significativas, escuelas, hospitales. 26.500 proyectos hoy registrados en el BIFE del año 2013. Contra, reitero, entre el 98 y el 2005, un promedio de 700. ¿No? Es decir, algo ha cambiado, ¿no? Ahí está la pregunta. Creo que después de 10 años no pueden haber proyectos en vísperas. 10 años es demasiado tiempo y ha habido demasiado dinero. Evidentemente puede haberlo planteado Pedro y haberlo hecho Juan. El problema es que Pedro nunca tuvo la cantidad de recursos que tuvo Juan, ¿no es cierto? Entonces eso es absolutamente claro. Funciona igual que una familia. Creo que somos padres de familia todos. Y en ese sentido, cuando uno de nuestros niños nos pide zapatos, nos gustaría mucho comprarle. Pero posiblemente no lo hagamos porque no tenemos dinero. Y de pronto nuestra mujer se divorcia y se casa con otro. Y ese otro sí le compra los zapatos. Bueno, pues tuvo más recursos que nosotros, no mejores ideas. Importante señalar que el reparto de bonos y subvenciones en una economía es absolutamente ley. El reparto de bonos hace, naturalmente, que la gente no produzca, sino que más bien reciba dinero sobre la base de una condición especial en relación a otros grupos de la sociedad. Yo nunca recibí el bono Juancito Pinto, nunca he recibido el bono Juana Zurduy de Padilla, nunca recibí ningún bono, excepto naturalmente los que están soldados a mi salario. Otros no he recibido. Es en este sentido que un mecanismo de redistribución de la riqueza contempla a todos. No puede contemplar solamente una parte. Y la mejor forma de redistribuir es a través de la inversión en la generación de empleo. ¿Y qué es lo que tenemos en nuestro país? Tenemos una población económicamente activa que es cada vez menor en relación a ¿qué? Dos variables. A la sostenibilidad del empleo y a la seguridad social. Podríamos decir, no, es que todos estamos empleados, esa señora vende chicles, la otra vende ligas, la otra vende peines, no pues, no, estamos hablando de empleos que generen beneficio social, prestación social y que sean sostenibles en el tiempo. Y es otro de los temas en el que más, en esto, lo que dice Gringo, en vísperas se ha aplazado. 10 años es demasiado dinero y repito, hubo demasiado tiempo. Es importante señalar también que cuando hablamos de los proyectos, probablemente hay 20 y tantos mil proyectos, como dice Gringo, en el Viceministerio de Planificación. Aquí el problema es cuáles proyectos terminan, porque no hay mecanismo de evaluación. ¿Cuáles proyectos realmente han sido tal cual han sido diseñados? Porque tampoco hay mecanismo de evaluación, ni monitoreo ni control. Y no puede ser pues que un proyecto, que ponerle césped a una cancha de fútbol sea equivalente, no sé, a una fábrica de lo que ustedes quieran. Naturalmente hay categorías de proyectos, pero más se está acostumbrado a disfrazar la verdad detrás de cifras que son apabullantes. Hubieron 500 proyectos en tanto tiempo, pero nosotros tenemos 20.000. Muy bien, señor. ¿Cuántos de esos proyectos realmente han reducido la pobreza en nuestro país? ¿Cuántos de esos proyectos se han traducido en empleos dignos para los bolivianos? ¿Cuántos de esos proyectos han sido terminados con el presupuesto inicial que se hizo el proyecto? Ese mecanismo de evaluación no lo tenemos. ¿Y saben por qué, amigos? Porque las tres instituciones encargadas del control en nuestro país están en manos del MAS. La Procuraduría General del Estado, la Contraloría General del Estado y el Ministerio Público está subordinada a órdenes y a expensas de lo que dice el órgano ejecutivo. Por esa razón, nunca hubo un mecanismo de control en esta década dorada. Y por lo tanto sí podemos llenarnos de proyectos, pero en realidad no existe control. Tenemos una subordinación absoluta de los mecanismos de control respecto de las órdenes del Ejecutivo. Otro ejemplo, la ley de la empresa pública. La ley de la empresa pública lo que hace es saltarse la SAPCO. Exime a algunas empresas del cumplimiento de la ley SAPCO, que es el único mecanismo regulatorio que sirve para fiscalizar efectivamente aquellos recursos que se asignan por partida presupuestaria. ¿Y qué ha hecho el MAS? Ha hecho un puente, precisamente para tener contrataciones directas, evitarse la licitación, evitarse los contratos y evitarse problemas. Y asignar esta riqueza, que yo creo nomás que ha quedado entre parientes, a algunas personas muy próximas al entorno del poder. Y eso naturalmente no solamente es malo, es corrupción.
si algo está erosionando al movimiento al socialismo, es la corrupción. Y podemos hacer millones de ejemplos, tanto millones no, cientos. Comenzando de nuestro capitán de nuestro capitán con la lucha para el narcotráfico, que es sorprendido en Panamá con cocaína, yendo por algunos miembros del MAS que han sido sorprendidos en actividades precisamente relacionadas con el narcotráfico, que han sido relacionadas con los autos chutos, que están siendo relacionadas con licitaciones absolutamente fantasma, el caso Catering, el caso Toyosa, el caso La Mina La Milagrosa, todos esos puntos naturalmente nos están hablando de que no hay un mecanismo de control. Y esto es igual que en nuestros hogares, ¿no es cierto? Si es que la esposa no nos controla el gasto, de pronto nosotros nos volvemos muy generosos y sucede como ha sucedido en Bolivia. Nos han aumentado el sueldo, pero hemos gastado más en farras. Nos hemos comprado aviones, nos hemos comprado autos, viajamos por el mundo, vamos al mundial, pero naturalmente eso no es inversión. El movimiento al socialismo respecto de la reducción, por ejemplo, de la desnutrición, de una política concreta. La lactancia debe ser universal, el subsidio de lactancia debe ser universal. Naturalmente, aquellas mujeres que están en una época lactante, solamente una parte se beneficia de eso. Eso debe llegar a todas las mujeres bolivianas. Primero, para que no exista esta elevada deserción en nuestras escuelas y en nuestros colegios, debemos nosotros comprometernos a darles un almuerzo escolar. Y este almuerzo escolar, naturalmente, debe formar parte de este fortalecimiento de nuestra niñez y de nuestra juventud. Es importante señalar también que el movimiento Sin Miedo, respecto al tema del potenciamiento de la capacidad productiva, y en este caso el Departamento de La Paz, plantea dividir el departamento en 3 zonas geográficas. Una zona próxima al norte de La Paz, una zona metropolitana cercana al lago y una zona sur. ¿Ustedes sabían que el Departamento de La Paz tiene 2 fronteras internacionales? Y tiene interdepartamentalmente 4 fronteras. Es en ese sentido la posición geopolítica que tiene el Departamento de La Paz simplemente es fabulosa, pero no ha sido explotada y no está siendo explotada, y lo que estamos teniendo más bien es un empobrecimiento de la tierra, empobrecimiento de nuestra capacidad productiva, que se traduce a la larga en una mayor pobreza. ¿Convertirlos en generación de empleo? No se deben eliminar los bonos deben estar mucho mejor distribuidos. Por ejemplo, un bono es el subsidio de lactancia universal que planteamos nosotros. Esa es una bonificación a un sector vulnerable de la sociedad. Pero aquello, tú dirás, bueno, y aquellas personas que no son lactantes, muy bien, hay que generar, por ejemplo, la oportunidad de bolsones de trabajo para la población joven. Y ahí invertir y subvencionar aquello. Otro mecanismo de subvención que estamos planteando nosotros es el almuerzo escolar. Los bonos no necesariamente son malos, pero no pueden ser infinitos en el tiempo. Nos hemos farreado la plata, y eso naturalmente no es bueno. Es así. Tantas cosas que dijo Antonio, me encantaría poder contestar algunas de ellas, por lo menos, ¿no? Algunas cositas muy puntuales. Indica Antonio que antes no se tenían estos recursos, ¿no? Que por eso estábamos condenados a la pobreza. Bueno, no los teníamos porque no queríamos tenerlos, porque no hubo un gobierno que encaró una transformación para generar realmente más riqueza para el Estado. Fue una cuestión de actitud, no fue una cuestión de circunstancia, ¿no? Y dejar todo a expensas de que los precios fueron muy altos, etc. Cabe recordar que los 7 años de Banzer, los precios del estaño, los precios de varios minerales tuvieron récords increíbles. El petróleo mismo llegó a niveles alucinantes, y mira cómo nos dejó Banzer el país, ¿no es cierto? Hoy todavía seguimos pagando un poco las facturas de aquello. Entonces, eso de que no tenían, es muy probable, porque no tenían, porque no querían, ¿no es cierto? Porque no tenían, era mejor pues congraciarse con las empresas transnacionales, que eran las que se llevaban los recursos, y dejar postrada en la pobreza a nuestra gente, ¿no es cierto? Esa es una explicación. Los bonos son dañinos, dijo en un principio Antonio, aunque al final dijo que no son malos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, será un tema que habrá que Antonio tendrá que revisar. Finalmente, ¿son buenos o son malos? Eso a mí, yo le puedo garantizar a la gente, a las personas que nos están viendo, nos están leyendo, la
la total certeza que los bonos se van a mantener, no se van a tocar de ninguna manera, porque nos parece que es parte justamente de la lucha contra la pobreza. Yo creo que es parte de una suerte de reconocimiento que se hace a partir de los recursos que tiene hoy el Estado justamente por la nacionalización, de manifestar a la gente: ustedes tienen que dejar de ser pobres. ¿O es que acaso vamos a querer que la gente siempre esté condenada a la pobreza, que los niños tengan que contentarse apenas con un pedazo de pan? No, ¿verdad? Entonces esos bonos se van a mantener, es decir, eso está absolutamente garantizado. Un carácter más universal de los bonos, y él reclama incluso a título personal y dice: yo no he recibido ninguno de esos bonos. Bueno, feliz de ti, Antonio, porque tienes una situación económica que te exime de recibir un bono de esas características, porque tú tienes una situación económica que, por ejemplo, te permite tener un coche último modelo, ¿no es cierto? Yo no sé... ¿En qué coche me has visto? En un Fiat rojo, que es sí, último. pero no la impresión. Bueno, 2012. Menos, ¿no? 2010. 2008. Bueno, mira, esta gente de la que te estoy hablando, esta gente de la ¿Tú que qué auto tienes, gringo? Un Ford Escort 88. Bueno, Esta gente, uno tiene lo que puede. ¿ves? Esta gente a la que te estoy mencionando, esta gente en su vida va a comprarse una rueda de un auto, una rueda de un Fiat, una rueda. Entonces, a esa gente a la que hay que auxiliarla, hay que acompañarla y hay que darle esa posibilidad de que tenga esos recursos, ¿no es cierto? Y negárselos sería muy perverso, a título de una universalización, quizás una universalización como aquella, por ejemplo, de la gasolina, que a ti te cuesta lo mismo con tu Fiat 2008 que a un ciudadano que de pronto utiliza eso para ir a vender pan o llevar su carga al mercado, ¿no es cierto? Es decir, es ese tipo de cosas, por ejemplo. Es decir, eso es lo universal, ¿no es cierto? Donde al rico, donde al que siempre tuvo todas las posibilidades de atender sus necesidades básicas, tengas que seguir dando una serie de prebendas, ¿no es cierto? Equiparándose, me parece injusto que te compares tú y digas: ¿cómo no me dan a mí un Juancito Pinto? O no, nunca me lo dieron, ¿no es cierto? Es decir, me parece que es realmente hasta de mal gusto, Antonio, discúlpame que te lo diga de esa manera. Que no hay mecanismos de control de las obras. Mira, el principal mecanismo de control es la gente. Si van a ponerte un letrero y te dicen: aquí vamos a construir un estadio, y nunca lo construyen, esa gente no le va a votar al presidente, esa gente no le va a votar a más. Es el mecanismo de control más perfecto que pueda haber la población, la gente que ahora va a ir justamente a dar premios y castigos. Al que no cumplió lo va a castigar, al que cumplió lo va a premiar con su voto. Es así, es decir, seguir subestimando al ciudadano, seguir creyendo que tiene que ser un ente que fiscalice, ¿no? Que tiene que haberlos, que tiene que haber instituciones, comparto, pero el principal fiscalizador, y vamos a verlo en las elecciones próximas, es el pueblo, es la gente que con su voto justamente manifiesta su acuerdo o desacuerdo con la gestión de gobierno, ¿no es cierto? Me parece muy bien, y simplemente un detallito más. Yo quiero recordarle a Antonio, habla Antonio con un discurso así como eximiéndose de toda responsabilidad. Quiero recordarte, Antonio, que hasta hace poco el MSM era socio del MAS, y si tú estás hablando de 8 años de inoperancia, de corrupción y todo aquello, de alguna manera estás involucrando a tu jefe, a Juan del Granado. Entonces, no sé si esa es realmente tu percepción. No sé cuál es la situación, si te han contado bien que el MSM estuvo de socio y trabajando con este gobierno durante prácticamente la mitad de su gestión. Entonces, ojo con eso, ¿no? No pierdas de vista ese detalle, que cuando aludas corrupción y cosas que se han hecho en estos 9 años, lo estás salpicando a Juan, ¿no? No es simplemente un detalle anecdótico. Comenzaremos por el detalle anecdótico. En primer lugar, cuando Antonio Vargas acepta ser candidato por el Movimiento Sin Miedo, era naturalmente ya absolutamente divorciado y durmiendo en camas separadas respecto del MAS. Y como dijo, el jefe de mi partido, el Movimiento Sin Miedo, dijo: con el MAS, nunca más. Entonces fue donde Antonio Vargas se comprometió en una entrevista que le hicieron en Herbol a, si es elegido, dejar el curul, si es que el Movimiento Sin Miedo se vuelve a aliar con el MAS. Y lo vuelvo a hacer ahora, lo vuelvo a hacer aquí en El Deber. No es que Antonio Vargas se cambie de partido o se declare independiente, no, se va. Se los deja su curul, muchas gracias, y se va. Ese es el compromiso que tengo yo, y es el compromiso que naturalmente he pedido de la dirigencia del Movimiento Sin Miedo. ¿Y tan garantizado que no va a haber alianza con el MAS? Juan del Granado no solamente lo ha dicho en muchísimas ocasiones. Yo tengo de Juan del Granado la palabra y la promesa de que no va a existir nunca más esta suerte de matrimonio maravilloso. Pero no es esa mi observación, Antonio. Sí. Espera un momento, ahí voy a tu observación. Respecto de aquel cogobierno que dice Gringo González que ha tenido el movimiento al socialismo con el Movimiento Sin Miedo, yo quisiera preguntar cuál del Movimiento Sin Miedo ahora es acusado de corrupción. Ninguno.
Eso naturalmente habla por sí solo, ¿no es cierto? Entonces la corrupción es del MAS, la prepotencia y el abuso de poder es del MAS, la desinstitucionalización del país es del MAS. Este control absoluto de los mecanismos de control de nuestra propia economía es del MAS. El desbaratamiento de la justicia y de nuestras instituciones le corresponde al MAS. Por lo tanto, creo que con eso está contestada este último detalle. Yo creo que el pueblo no sabe fiscalizar, porque el pueblo no está para fiscalizar. Por eso elige a sus representantes. Elige a sus representantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional y son ellos que representando, es una democracia gringo, liberal y representativa. En este sentido, lo que sucede es que estos representantes son los que con la voz y el poder del pueblo se encargan de fiscalizar. Por lo tanto, eso de que igual han de votar y ellos han de en determinado momento controlar si se han hecho las obras, mentira. Hay una serie de denuncias de Unidad Nacional, antes de que sea Unidad Demócrata, de obras que nunca han llegado a feliz término, sobre todo en Yacuiba. Te invito a que vayas por Yacuiba, creo que hay unos mercados que nunca se han inaugurado, unos hospitales que nunca se han echado a andar, y eso naturalmente es corrupción. Tengo otros puntos fundamentales. Bueno, yo no voy a hablar del gobierno de Banzer, porque no he venido a defender al gobierno de Banzer. Lo que ha hecho Banzer en su gobierno, el problema de Banzer y su gobierno. Yo ni formé parte del gobierno de Banzer, o sea, ni puedo hablar yo por Banzer, ¿no es cierto? Me parece importante señalar también que no me estoy quejando de los bonos que reciben algunos y yo no. No soy egoísta. Simple y llanamente que nosotros, por ejemplo, clase media, requerimos otro tipo de bonificación. Por ejemplo, requerimos bonificación para seguir capacitándonos y formándonos en educación superior. Cuando alguien sale de la universidad, tiene naturalmente el bolsillo apretado. Habría que crear un mecanismo por el cual esa persona tenga una educación continuada. Ese tipo de bonos sí. No recibe usted el bono Juancito Pinto, no recibe usted el bono Juana Zurduy Padilla, sí, pero recibe el bono Juancito Pinto 3, que le va a permitir a usted, en determinado momento, continuar sus estudios. ¿O sabe qué? Va a acceder a una beca. Sea buen alumno, va a acceder a una beca. De eso. No me estoy quejando de lo otro. Respecto a los bonos, y a los bonos en el sentido negativo que quiere hacerme ver el gringo González. No es así. Simple y llanamente que tengo una medida, un recero bastante práctico para ver aquello. En determinado momento todos tenemos una mesada de nuestros papás, ¿no es cierto? Ese es un bono. ¿No? Es un bono, es una bonificación a tu estudio, a tus buenas notas, a muchísimas cosas. Pero los bonos no son objetivos. Debe haber el mecanismo por el cual, gracias a los bonos, me formé, aprendí algún oficio y ya puedo, en determinado momento, independizarme de los bonos. Lo que está haciendo el movimiento al socialismo es mal acostumbrar al pueblo boliviano a una bonificación ininterrumpida e infinita. Y eso es malo. No nos perdamos. Los bonos, cuando son una política económica continuada e infinita en el tiempo, son absolutamente negativos por un principio económico que nos enseñan en la facultad en primer año. Las necesidades de los hombres son infinitas y los recursos son limitados. Por lo tanto, la bonificación infinita y restricta, por supuesto que no. ¿Debe haber una bonificación? Sí. Pero esta bonificación debe estar unida a un plan de desarrollo. ¿Cuál es el plan de desarrollo que tiene el movimiento al socialismo? Ninguno. Coyuntural. Que aparece una cumbre, listo, el presidente que vaya y que se declare jefe de la cumbre. Que aparece esto, mandamos... No se gobierna un país de esa manera. El movimiento al socialismo ha gobernado sobre la base de la prebenda y de la improvisación. Y eso con el movimiento sin miedo se acabará. Y uno de los principales mecanismos que vamos a echar a andar para ello es pues transparencia gubernamental. De la misma manera, y esto como dato curioso, no sé si lo saben, la única unidad de transparencia que funciona en nuestro país, que funciona realmente, es la que tenemos en la alcaldía. Entren por internet, vayan a preguntar y ustedes van a encontrar absolutamente toda la información que requieren. Y eso me parece que es fundamental. Bueno, en fin, mira, sobre las cuestiones, ¿no? Volviendo al tema, hoy Antonio nos está dando unos títulos, si fuera todavía periodista hubiera titulado de una manera extraordinaria.
los bonos son malos, No, provocan acostumbramiento a la gente. Tú acabas de decir, son bonos dañinos, revisemos la grabación. Claro. Ahora no te desdigas. No, es pero decir, no, tú estás no he haciendo dicho, la gran- Gringo, no he estás dicho haciendo- solamente eso, he dicho una aclaración. Los bonos, cuando son interrumpidos a infinito, son malos. Querido Antonio, estás haciendo la gran Samuel, que ahora quiere desdecirse del 50-50. No, pero con las eso he empresas dicho, privadas. revisa la grabación, he dicho Son eso. dañinos. Bien. No, pero se queda con una parte nada más. pregunta, No puedes. la pregunta no es, puedes. la pregunta es, ¿de dónde sacaste tú que estos bonos son perennes? No son perennes, pues hombre. Si estamos hablando de que en 2025 ya no va a haber extrema pobreza en Bolivia, seguramente ¿Quién será ha dicho parte- eso? No, es el mandato del presidente. Aquí no se acaba la pobreza por decreto. Aquí debe haber... La economía es malvada. ¿Y quién- La y economía quién te no dijo? reconoce juicios de ¿Y valor. quién te dijo que, ¿No? que es un decreto el que va a sacar a la gente? Pero claro, Estas a dos- partir de 2025 no hay pobreza. Antonio, No. ¿Cuál es el plan, Gringo? estos- ¿Cómo no va a haber estos 2 pobreza? millones, Dime. pero si me dejas hablar, yo te ¿Cómo no? explico, Claro. encantado de la vida. Dime. A ver, vamos por partes, ¿no? Déjame primero contarte las apreciaciones que tengo sobre tus últimos dichos. Vuelvo al tema, nadie ha manifestado que esto va a ser perenne, o sea, que quede claro, ¿no es cierto? No es eternamente que se va a pagar esto se va a pagar, cuando la gente deje de ser pobre, la gente automáticamente va a encontrar otra forma de resolver su vida. Tú te ríes con la posibilidad de que en 2025 se erradique la extrema pobreza, se está trabajando para eso. Mucha gente también se reía cuando se le decía que era posible recuperar los hidrocarburos para nuestro país. Se No reían, los ha recuperado se reían Evo la gente, Morales, se y reía, eso te he dicho. se un reía inicio. la gente Gringo, cuando... vamos a los datos. Pero, vamos a los eres datos. tú el que va a manejar el debate. No, pero datos, Gringo, datos. Pero te he dado cuántos datos más te dime hacen una cosa. falta. El referéndum no lo ha hecho pero Evo escúchame. Morales. El diseño de la ley no lo ha hecho Tú Evo me Morales. invitas a un debate y eres tú el que acapara la palabra. Yo te he respetado, no he intervenido Está bien. cuando tú has hecho tu Está manifestación. Déjame que yo te diga lo mío, ¿no es cierto? Porque si no, no va a ser debate. Entonces, mira, respecto al tema, a los varios temas que tú has planteado, ¿no es cierto? Otro título que realmente me encantó fue, la gente no sabe fiscalizar. No. ¿De dónde sacaste semejante cosa? Es decir, yo quiero recordarte que Goni Sánchez de Lozada salió de este país huyendo, como yo, ¿no es cierto? Producto de la fiscalización de la población. O sea, tú estás subestimando a la No, gente, es diciéndole cierto. que la gente no sabe No es fiscalizar. cierto, no es cierto, Y Antonio, Gringo, en eso no te es estás cierto, equivocando no es cierto. groseramente. No es cierto, yo no es te digo, evidente porque son dos cosas completamente diferentes, Gringo. perdona, ¿te vas a Dos desdecir cosas. también de esto, Antonio? Son dos cosas Tú acabas de completas- manifestar, la Gringo, gente no son- sabe fiscalizar. No, y te yo me lo he repito, anotado acá. la gente, Yo me lo he el anotado. pueblo es El mal pueblo- fiscalizador. No sabe, has dicho, ¿No? no has dicho es mal. El pueblo no sabe fiscalizar. No sabe yo me lo he anotado fiscalizar. acá. La gente va a revisar, va a tener la grabación Gringo, del colega periodista. La Gringo, gente no sabe fiscalizar. Gringo, Pregunta. tú ¿Por qué periodista, se va? ¿Por qué tú, se a va? ver, Pero déjame completar un par de ideas, Antonio, y después seguimos charlando. Pero permíteme cerrar esta idea. Manifestar que el pueblo no sabe fiscalizar me parece un desprecio absoluto por la gente. Es decir, tú estás subestimando de una manera inaceptable a la población y te recuerdo, hay antecedentes históricos que marcan que gracias justamente al control social, a la participación ciudadana en las calles, ¿verdad? No en la Contraloría, no a través de las instituciones, sino en la calle. La gente ha hecho las grandes transformaciones de este país. Es en la calle que la gente ha logrado finalmente que se recuperen los hidrocarburos para Bolivia. Es en la calle que la gente ha logrado que se haga una asamblea constituyente y refundar este país y hacer este país donde podemos hoy vivir todos tranquilos. Ese es el tema, Antonio, te estás olvidando que es gracias a la gente que se ha evitado una guerra civil en Bolivia, de inusitadas consecuencias allá por 2005. Es decir, despreciar de esa manera a la gente me parece que no está bien, no es correcto, es desconocer partes de nuestra historia, ¿no es cierto? Por último, mira, tú haces un gran énfasis en que con la lactancia este país va a cambiar, este país va a tener más empleo. Pero mira, ya se está dando, ahí se ha creado un fondo pro leche, ¿no es cierto? A partir justamente de un impuesto a las bebidas alcohólicas, gracias al cual justamente se está atendiendo con leche a la gente. Es decir, esto no es nada novedoso, ya se está entregando leche a la gente. Hay incluso hoy mismo una política tremendamente educativa para que todos puedan tener acceso a la lactancia, ¿no es cierto? Entonces, eso tampoco es patrimonio del MSM. No, simplemente eso, ahí la paro, ¿no es cierto? Para que Antonio también pueda manifestar lo suyo. Muchas gracias. Bueno, dos cosas importantes, ¿no? Cuando yo he dicho que el pueblo no sabe fiscalizar, dos veces, para que no haya aquello que me desdije, es simple y llanamente, Gringo, porque no puedes dejar tú el control de la economía en manos de la gente. Para eso la gente elige a Evo Morales, elige al que tú quieras,
para que haga ese trabajo. Pero una cosa es fiscalizar y otra No, manejar la economía. perdón, me estás interrumpiendo también. Cuando yo te he hablado... Divertido, Antonio. Él hace lo que quiere. Cuando yo hago algo de él, se pone nervioso. Cuando yo te he hablado... No, nervioso no. Dale. Mira, cuando yo te he hablado de la Contraloría, la Procuraduría y el Ministerio Público, te estoy nombrando instituciones, gringo, no te estoy nombrando el pueblo. ¿Ya? Porque el pueblo está representado en estos órganos precisamente. Y es en este sentido que lo que yo quiero es un mecanismo de fiscalización vía representación y vía representación democrática. Yo no quiero otra vez el pueblo en las calles, porque el pueblo en las calles actúa de manera violenta y yo no soy violento, gringo. Quizá el movimiento al socialismo esté acostumbrado a la violencia. Evo Morales era un hombre terriblemente violento en sus bloqueos, no sé si te acuerdas o no sé si no te han dicho, que nos bloqueó N veces, ¿no? Y que naturalmente eso es un acto de violencia. Y naturalmente, yo cuando hablo de instituciones, estoy hablando de derecho y de justicia. Estoy hablando que pasado ese estado de naturaleza hobbesiano, tiene que venir pues un estado de derecho. Y ese estado de derecho, mis queridos amigos, hoy no existe. No existe de ninguna forma cuando, por ejemplo, un hecho de sangre ocurrido en Huachilla, donde matan a una mujer que estaba embarazada, se comete con un revólver de un ciudadano peruano asilado en nuestro país, en donde el perteneciente al movimiento revolucionario Tupac Katari declara pertenecer a la Comisión de Inteligencia de la Vicepresidencia. Eso no es Estado de Derecho, amigos. Estado de Derecho no es la aparición de policías paralelas, no es la aparición de fuerzas que en nombre de este pueblo, que el gringo se llena la boca tanto con el pueblo, y yo así como que muy del pueblo no te veo, gringo, así subrayado. Entonces considero que naturalmente nosotros, como Movimiento Sin Miedo, lo que proponemos es la reinstitucionalización del país. El funcionamiento pleno, cabal y a derecho de las instituciones creadas en esa vieja república que la han archivado yo no sé por qué, y en este nuevo Estado plurinacional, para que efectivamente tengamos un ejercicio pleno de nuestros derechos. Uno de los derechos más importantes, el derecho a disentir. El derecho a que no sean los 2/3 en una asamblea legislativa plurinacional las que hagan y deshagan con este país, tratando de cada vez más ahogar a la oposición política. Yo lo que estoy proponiendo desde el Movimiento Sin Miedo es un sistema de control, es un equilibrio entre poderes, una independencia entre poderes. De ninguna forma esta sujeción que se da, por ejemplo, hoy en el órgano electoral, en donde de los 7 vocales, 6 han sido elegidos por los 2/3 masistas y 1 es designado del presidente. ¿Que está en norma? Está en norma. ¿Que es democrático? No, señor, no es democrático. ¿Y sabe por qué no es democrático? Porque aquellos que son puestos por un partido político responden a los intereses de un partido político. Yo lo que quiero es una institucionalización del país, en donde los partidos políticos podamos tener libre acceso al padrón, en donde no nos cuenten historias con los datos del censo, en donde ¿saben cuántos bolivianos se han perdido en el censo, compañeros? ¿Sabían ustedes que en el censo hemos perdido 362.649 bolivianos? Respecto de lo que nos dijo Evo Morales en enero del 2013 y lo que nos dijo Evo Morales en enero del 2013 y lo que nos dijeron después en julio de 2013, 362.649 bolivianos se perdieron. Me imagino que en el Triángulo de las Bermudas debe estar cercano a nuestro territorio, pero se perdieron, se extraviaron. Eso es lo que quiero. Y sí, cuarta vez, el pueblo no sabe fiscalizar, porque no tiene por qué saber. Porque el pueblo elige a quien debe fiscalizar, el pueblo elige a quien debe gobernar, y desembarazarse de esa responsabilidad me parece cobarde. Decir, no, claro, que lo haga el pueblo. No, señor, el pueblo lo elige usted, para que fiscalice, para que gobierne, a usted lo eligió, para que administre justicia, para que opere la justicia. Y no se le puede echar al pueblo. Y esto lo he escuchado ya esta mañana. Héctor Arce,
compañero de partido del Gringo González, decía esta mañana que el pueblo boliviano pues, es el que ha votado en el 2011 por las autoridades que tenemos ahora en el órgano judicial. Bueno, ¿qué pasó? No. La iniciativa de dónde vino, del movimiento al socialismo. Y este pueblo boliviano en un 60% le dijo no. Y sin importar lo que ese pueblo que dice Gringo, ese pueblo que yo lo menosprecio, lo hago pequeño, sin importar lo que dijo el pueblo aquella vez, tenemos las autoridades judiciales que tenemos. Y eso naturalmente me parece un doble discurso y una impostura. Para unas cosas el pueblo y para otras el pueblo no. No, pues señores, naturalmente, ¿para qué sirven las instituciones entonces? Volvamos a un estado de naturaleza hobbesiano, donde no existe Estado de Derecho. Que gobierne el pueblo. No, señor, gobiernan los representantes del pueblo. Segunda vez, nuestra democracia es representativa y liberal. Y eso no debiéramos perderlo de vista. Sin un pueblo fiscalizador, ¿qué puede pasar? Sí, no, yo tengo la certeza, ¿no es cierto? Y la historia así lo prueba, que los grandes avances, las grandes conquistas en este país las han hecho justamente desde abajo, ¿no? Es decir, eso está absolutamente claro. No recuerdo yo ninguna gestión presidencial, ni dictatorial, ni militar, ni de democracia, excepto este periodo en el que el presidente Morales es el líder de los movimientos sociales, y son los movimientos sociales los que están justamente conformando esas partes olvidadas, humilladas, vilipendiadas de la historia de Bolivia, los que están protagonizando este momento. Y es muy natural, ¿no es cierto?, que la gente que no le gusta eso, ¿no es cierto?, que tiene cierta aversión por las cuestiones populares y que huelen a indio, evidentemente Wow, le eso yo no he dicho, ¿ah? Eso yo no he dicho. ¿Te sentiste aludido? Yo tampoco lo dije por ti. Que huelen a... No, no, yo creo... No, yo te creo, has sentido no, aludido. No, yo es no, que sabes yo no que dije Antonio hay determinados... Una vez más me interrumpes, después te enojas. No. Entonces tú me puedes cortar y yo no. Bien, esa es una regla de existen juicios de valor donde tú estás manejándolos en doble sentido. Si tú lo haces, amigo, voy a hacer exactamente lo mismo. Pero ya lo has hecho, ya me has dicho que qué soy yo del pueblo, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo soy del pueblo, no te veo, te he dicho. ¿Y qué es Gringo, eso? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso, no ver a uno como del pueblo? Es decir, ¿tú qué conoces de mí? ¿Qué sabes de mí? No sabes nada, entonces no puedes hacer una valoración. Y yo no lo dije por ti, tú saltaste como si te hubiese dicho, Antonio piensa esto. Yo no lo he dicho de esa manera, Antonio, que quede... Ahora, si te sientes aludido es otro tema, ya tú tendrás que defender. Pero bueno, respecto al tema de eso de la vieja república que fue arrinconada, no sé por qué, manifestó textualmente Antonio. Bueno, esa vieja república fue arrinconada por un proceso constituyente. Fue la Asamblea Constituyente la que decidió acabar con ese viejo régimen tan disímil, tan desigual, tan inequitativo, ¿no es cierto?, para dar vida a este país en el que hoy estamos viviendo y en el que hoy felizmente tenemos esta situación donde todos podemos ser considerados iguales, ¿no es cierto? Ese es un elemento importante. Respecto al tema de la fiscalización, es decir, yo de ninguna manera, en ningún momento he sugerido, y que quede claro, Antonio, que no se confunda esto, que la fiscalización descanse en el poder popular o en las calles. Yo jamás... Eso has dicho, pues, no, has dicho. No, lo que desde las calles, porque te hago recuerdo que el GONI se fue. Entonces, ¿a quién lo sacó GONI? ¿La Contraloría General del Estado? No, pero tú has hecho... ¿La Fiscalía? Tú has hecho referencia a los procesos callejeros y a una democracia callejera con la que no estoy de acuerdo. No, eso está muy bien, en eso no nos vamos a poner de acuerdo, pero lo que yo te pregunto es lo siguiente: ¿fue la Contraloría, la Fiscalía, qué organismo del Estado el que lo expulsó a GONI de este país? ¿Quién? Fue la gente en la calle, que se cansó de los atropellos que se cometían desde el gobierno. La gente se cansó de un viejo régimen político caduco, absolutamente atropellador y abusivo. ¿No es cierto? La gente dijo, basta. Esa es la fiscalización a la que yo me refiero. Y la fiscalización a la que me refiero es a la gente que, tú dices, en Yacuiba hay varios mercados sin concluir. No he dicho varios, no, otra vez. Un mercado. Otra vez. ¿Dos? ¿Cuántos? Uno, Dios. Uno. ¿Un mercado? Uno, he dicho. Un mercado, bien. Uno. Ese mercado en Yacuiba, ¿no es cierto?, los potenciales beneficiarios de ese mercado, si ven que los han engañado, que les han tomado el pelo, aplicando un criterio de fiscalización, lo que va a hacer la gente es ir a la urna y decir, al que me tomó el pelo, al que me engañó, llámese alcalde, llámese gobernador, llámese presidente, yo no le voy a dar mi voto, lo voy a castigar con mi voto. Y esa es la fiscalización a la que me refiero. Yo no estoy pidiendo de ninguna manera, Antonio, que quede claro, te lo explico una vez más, yo soy respetuoso de la Constitución Política del Estado, hay instituciones, hay que fortalecerlas,
Evidentemente hay que trabajar en este tema de la justicia, eso nadie lo está. El propio presidente se ha convertido en el abanderado de las grandes transformaciones. El próximo proceso de cambio fundamental que va a haber en Bolivia va a ser el de la justicia. Hay que trabajar en eso, nadie lo está discutiendo, ¿no es cierto? Pero de ahí a soslayar o a menospreciar la posibilidad de que la gente diga lo suyo y lo diga este próximo 12 de octubre en las urnas, me parece que hay una enorme Tampoco he distancia, ¿no? soslayado el voto. No he dicho que en el voto, no he dicho. No, soslayando a la gente, que es peor. Tampoco he soslayado a la gente. Lo único que te he dicho, y te lo vuelvo a decir, quinta, el pueblo no puede convertirse en fiscalizador por una razón muy sencilla. Por tu mecanismo de fiscalización, discúlpame, Grinch, es muy primitivo. O sea, fiscalizamos con el voto. No, señor. Se fiscaliza de otra manera. ¿Para qué cree usted que existe la Contraloría? ¿Para qué existe la Procuraduría? ¿Para qué existe el Ministerio Público? Yo he dicho que, ¿Sabe para qué existe, yo dije señor? que desaparezca la No, Contraloría, pero en no, ningún usted, momento. no, Dentro de la es que en Constitución este está. octubre dijiste, Y si la irán Constitución lo entonces, marca, irán entonces a votar en Pero contra. más No, vale, no, pero lo no, van a no, hacer. Estado de Derecho. Pero- Gringo, ¿sabes cuál es el Estado de Derecho? Es ¿por el qué no imperio votas? de la ley y Pero de las ¿tú instituciones. por qué no votas por el Evo? Bien. Porque te parece que no ha hecho un buen No, trabajo, ¿verdad? no, ¿sabes qué? Porque te parece Sí. que está mal. No, señor. Porque te parece que hay Donde mejores haya casos alternativas. de corrupción Bien. en el movimiento al Bueno, socialismo, tú le deben pones pasar ese rótulo. por la Contraloría, Ponle ese por la rótulo. Procuraduría y por Está el Ministerio claro. Público. Nadie porque dijo en lo es- contrario. No te ¿sabes, llenes- ¿sabes no te qué llenes- dijiste? no pierdas tiempo ¿Sabes, explicando eso, ¿sabes, eso está claro. ¿sabes? No, Los dos respetamos no te la queda Constitución. claro, mentira, porque si tú respetaras la Tú no la Constitución, respetas, tú, yo sí la respeto. porque si tú Yo sí la respetaras la respeto. Constitución, no estuvieras en un partido cuyo candidato se está reeligiendo. Gracias a No es cierto. Es una determinación del Tribunal Constitucional, Antonio. Bueno, vamos Es decir, después has salido a la- defenderlas a no, las no, dos no. miembros del Tribunal Constitucional y ahora el Tribunal Constitucional te llama a la sonrisa. Es decir, ¿en qué ¿Sabe queda? cómo? ¿Tú crees en el Tribunal cuando No, te conviene? por supuesto Es decir, que el Tribunal sí. cuando me Claro conviene, que cuando sí. no me conviene, Claro que el sí. Tribunal no existe. Pero Es decir, hay seamos algo, no, coherentes. a ver, ¿Crees vamos- o no crees vamos en el por Tribunal? partes, ¿Crees vamos en el por Tribunal? partes. Bueno, entonces Yo está. estoy- Determinación yo del estoy- Tribunal. yo Y estoy- segundo, no, es el yo pueblo quiero el que lo va a votar a terminar, Evo, yo no es quiero- el Tribunal. yo quiero Antonio, terminar de hablar. Antonio, No, señor. convéncete de una No, vez por señor, todas. de No es el ninguna Tribunal manera. ni es Evo. que se Aquí va a elegir. existen Es el pueblo. instituciones en el El país pueblo, hermano, para que hacer el cumplir pueblo. la ley. El Estoy de pueblo no acuerdo. puede Estoy de convertirse acuerdo. ni en ministerio. El pueblo Público va a ni en elegirlo al Contraloría. presidente, Por no lo tanto, tú ni la lo que yo estoy, Contraloría. no, es que Te no estás me parece, equivocando. no me Te estás parece que tu equivocando. fiscalización se limite al voto No te estoy castigo. hablando de fiscalización, te Pero estoy eso hablando has de dicho. votación. No, señor, Votación, Antonio. has dicho que el Votación. pueblo El pueblo va a fiscalizando. votar. No, señor. El pueblo va a votar No. por el que crea que Dijiste- es mejor. El no, resto es- aquí el no resto es puro- mejor puro ni verso. peor. Aquí no, se entonces, ¿qué trata de es? fiscalizar. La fiscalización es La una gente- tarea que vas a hacer tú en el Senado. La gente, Entonces, ¿cómo no vas la a creer en la tarea Antonio, que vas a la hacer tú en el gente- Senado? No, yo creo en la No, fiscalización. pero entonces, no me hagas la- decir cosas que no he dicho. Pero tú porque tampoco. está todo grabado. Pero ¿no? por Eso suerte, es lo bueno, está por todo suerte. grabado. Así No, que yo voy a las- volver a la idea los cambios que primigenia, estás si me haciendo. permites, voy a volver a la idea supuesto que primigenia. perfecto, no hay Yo problema. dije, el pueblo no puede ser fiscalizador. Y tú No, me no sabe dijiste, fiscalizar, no puede, no ya, sabe. No sabe fiscalizar. Ok, perfecto. ¿Ya? Tú interpretas fiscalización como una cosa. Tú dijiste, no. Yo como otro. Pero por Dios, defínela. Ya ¿Qué te- es fiscalización? Quiero que te la defina de nuevo. Define. Bien. Se cansó del viejo No es régimen cierto, caduco. esa será tu definición. La entonces fiscalización. tengo que decir lo que la tú me digas. No, Entonces, vamos a un diccionario. La fiscalización Maestro Vargas, es otra dígame cosa. qué tengo que decir, es otra entonces. cosa. Es decir, ¿Por qué mira, la Asamblea desde que Legislativa hemos empezado este Plurinacional, diálogo, Antonio, ¿por qué has la adoptado Asamblea? una actitud de pontificar. ¿Por qué no? Y porque lo dice No, Antonio, no, esto no. es todo un desastre. ¿Por qué? Porque ¿Por lo dice qué? Antonio, Dime una cosa, esto está mal. dime Porque una lo dice cosa. Antonio, ¿Por todo qué va para existe peor. una Es decir, Asamblea ¿quién es Antonio? Legislativa? Antonio es ¿Por otro qué? ciudadano, Escúchame, ¿verdad? Que está en ¿por este qué momento existe candidateando. la Asamblea Y cuyo Legislativa propósito en este Plurinacional? momento, Antonio, es obviamente defenestrarlo a Evo De Morales. ninguna Tú estás manera cumpliendo defenestrarlo. perfectamente Por supuesto que no. monólogo. Lo único me que parece estoy- fantástico. y yo estoy pero diciendo de ahí lo siguiente, a que no, malinterpretes no, yo estoy y diciendo subestimes que a la gente me el parece voto mal. castigo que propones como mecanismo de fiscalización simple y llanamente no está en la norma. No. No, pues no está en No la está. norma. Y Está en la entonces- norma del pueblo, y entonces- que tú no la conoces. Pero imagínate, no la por conoces. Dios, pero Ese es el entonces tema. vuelves a un estado de Pero naturaleza. acuérdate Por eso qué tenemos pasó un con estado Goni. de derecho. Lo que pasa es que no te gusta recordar qué pasó con Goni, pero porque tú eres yo no parte soy de ese- gonista. tú serías feliz Yo no soy seguramente gonista. con un régimen Seguramente tú serías Pero no es feliz en así. otro lado, pero yo no es así. no. Yo soy feliz No. con este país. Me con parece esta bien, yo también, por constitución, eso no me he ido con gringo. estas nuevas No he salido del país, posibilidades. aquí estoy. Y yo Aquí también estoy. yo también estoy. Y aquí he Capaz, estado. Y después, No me he dices, ido. y después dices que no te No dejan me he hablar. ido. Mira, me has apabullado con todas tus palabras. Y dices que aquí no, No se me puede has hablar, no se dejado, puede decir. no me has dejado Puedes decir terminar todo. mi idea. Hermano, Entonces, en la déjame Asociación terminar. de Periodistas has dicho lo Déjame que te ha terminar. parecido. Nadie te ha perseguido, nadie te ha dicho nada. Ah, no. ¿Por qué sigues Ah, con no. ese cuento de que a la gente
que no le dejan hablar. ¿Tú sabes eso? Pero para nada. ¿Tú sabes eso? Pero perfectamente. Pero
Hermano, déjame que te conteste entonces, déjame que te conteste. En ese tema, a ver, ¿Sí? política y periodismo. Ya. ¿Qué quiere decir política y periodismo? ¿Creen que es compatible? Yo creo que el ejercicio político en una sociedad es parte misma de la ciudadanía. Naturalmente hay ciertas figuras que son contrarias. Por ejemplo, no se puede ejercer el periodismo representando a una fuerza política, ¿no? Ni se puede representar a los periodistas siendo de una fuerza política. Es por esa razón que yo dejo la Asociación de Periodistas en mayo, no me reelijo, ¿no? Y naturalmente después, pasados unos meses, acepto la invitación que me hace el movimiento ciudadano. Por lo tanto, debe haber una frontera clara entre hacer política y hacer periodismo. Aunque, hay que aceptarlo, la objetividad pura y simple no existe. Por lo tanto, siempre existe una mediación en todos los seres humanos y los periodistas no son la excepción. Respecto de una preferencia política, de una preferencia regional, de una preferencia étnica, de una preferencia de muchísimos tipos. Y es en ese sentido que el buen periodismo está en el sabio balanceo entre aquellas preferencias personales y la representación de la realidad desde una perspectiva que no siempre es puramente objetiva, sino que en varios momentos tiene una gran parte de subjetividad que está impregnada en todo ser humano. Yo considero que el ejercicio del periodismo te obliga a no necesariamente tener una abstracción del posicionamiento político, es decir, uno como cualquier ser humano, el periodista, igual que un médico, un mecánico, un electricista, cualquier otra persona, cualquier otro profesional, tiene pues la posibilidad de ejercer tener un posicionamiento ideológico, ¿no es cierto?, ante la circunstancia, ante los hechos, ¿no es cierto?, es decir, eso es indiscutible, ¿no es cierto?, todos tenemos una posición ideológica. Lo que yo tampoco creo que sea afortunado es ser parte de un partido político y pretender aparecer en los medios como un periodista independiente, ¿no es cierto? Es decir, eso me parece una canallada, ¿no? Eso no está bien, pero el tema del posicionamiento ideológico yo creo que todos lo tenemos, ¿no es cierto? Unos serán más progresistas, otros menos, o como quieras llamarle, derechas, izquierdas, o conservadores o no conservadores, como quieras definirlo, pero yo creo que todos tenemos un posicionamiento ante los hechos, ¿no? Simplemente el hecho de decir, por ejemplo, qué reglas tienen que manejarse en el ámbito económico, por ejemplo, cuál es el rol del Estado en la economía, eso ya te puede marcar una diferencia. Habrá periodistas que dirán, el Estado no tiene que participar, hay que dejar todo en manos de la empresa, de la iniciativa privada. Ustedes dirán, no, el Estado tiene que intervenir. ¿Cuánto? Ahí habrán los matices. Entonces, yo creo que nadie está exento de un posicionamiento ideológico, ¿no? Tenemos nuestra posición en ese sentido, pero reitero, lo de lo partidario, no sé, la militancia en un partido, yo creo que ahí sí, evidentemente personalmente creo que no es lo correcto. Con ese paso que han dado, bueno, de incursionar a la política, ya se enterró definitivamente la carrera periodística. Yo considero que todo en la vida de los seres humanos tiene un tiempo y tiene un lugar. Naturalmente Antonio Vargas ingresa a la arena política cuando se da cuenta que desde fuera del sistema político nada podía cambiar. Antonio Vargas ha representado en 2 ocasiones a los periodistas de todo el país. ¿A quiénes? A la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, a la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, a la Asociación de Periodistas de La Paz, a la Asociación Boliviana de Radiodifusoras, en el Foro Internacional que ha sido la Organización de Estados Americanos, donde lo hemos sentado al Estado boliviano en calidad de acusado. Fue Iván Canelas, con un nutrido equipo de abogados, a defender la posición del Estado boliviano respecto de una vulneración flagrante que se hacía a los derechos constitucionales en la figura de la Ley 045, la Ley 026 del régimen electoral también, en donde además denunciábamos un permanente amedrentamiento venido desde el gobierno hacia los medios de comunicación y hacia los periodistas, que repercutía indudablemente en la ciudadanía que a través de casi 500.000 de firmas en la iniciativa legislativa ciudadana, que no sé si se acuerdan ustedes, el vicepresidente dijo no y la puso a un lado públicamente, ¿no? Naturalmente se manifestó a favor de que el artículo 16 y 23 de la norma 045, el primero, sea excluido de la norma y el segundo modificado.
Es en ese momento que Antonio Vargas se da cuenta que evidentemente desde la asociación podíamos tener una dura crítica y una dura posición respecto a actitudes no constitucionales, no sujetas a derecho, pero que era muy difícil permear el sistema político, que era complejo y complicado, que era en determinado momento una tarea titánica que no llevaba a nada. Nosotros pensamos que con esta iniciativa legislativa ciudadana, de acuerdo a lo que dice la Constitución, uno de los mecanismos de permear el sistema político e ingresar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, íbamos a lograr algo y no logramos nada. Naturalmente, desde el Senado, pues yo me propongo que las cosas no sean así. Desde el Senado me propongo, primero, inferir en política pública regional. Segundo, fiscalizar, porque eso es lo que hace la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y naturalmente, en tercer lugar, proponer un régimen jurídico que no sea vulneratorio de las libertades constitucionales en los derechos civiles y políticos de nuestra Constitución y con una normativa supranacional en tres aspectos: libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de reunión. ¿Hay libertades de prensa, expresión, gringo? ¿Has notado que quizás en un momento se ha coartado esto? Yo creo que sí. Cuando se hizo la ley 045, obviamente saltaron todos muy asustados porque acostumbrados como estaban a denigrar a la gente, a hablar barbaridades de la gente. Obviamente cuando se le pone un freno a eso, no sé, sin duda obviamente mucha gente se ha sentido como que coartada, ¿no? Porque era una práctica hermosa, insultar a la gente, ofender, referirte a cualquiera en los peores términos, ¿no es cierto? Entonces cuando justamente se decide implementar este mecanismo que precisamente regule esta cuestión, ¿no es cierto?, parar un poco con este tema de la discriminación, el uso de elementos raciales, sexuales o religiosos o políticos o raciales, ¿no es cierto?, para defenestrar a otro, ¿no es cierto? Ahí evidentemente hubo un exceso de susceptibilidad y gritaron inmediatamente todos diciendo es una violación a la libertad de expresión. Es decir, yo creo que ha sido una medida muy sabia, el tiempo así lo demuestra, ¿no es cierto?, todas esas marchas, esas manifestaciones que hacían algunos colegas con bozales, etc. Yo creo que hoy, después del tiempo de aplicación de esta normativa, ha quedado claramente establecido que eso ha sido saludable, ¿no? Porque definitivamente hoy la gente, antes de agredir, antes de insultar y ofender y maltratar a una persona, ¿verdad?, la piensa, ¿no es cierto?, y considera que podría eventualmente ser el motivo de algún tipo de acción judicial, ¿no es cierto? Yo creo que eso ha sido absolutamente saludable. Mi experiencia y de convivir con muchos colegas periodistas y gente, es decir, yo no percibo ese ambiente que intenta un poco describir Antonio, en el sentido de que aquí prácticamente vivimos perseguidos, parece que Antonio no ha vivido aquí en la época de García Meza, cuando ella trabajaba en medios de comunicación, no ha vivido aquí en la época de Vance, donde, bueno, ahí sí evidentemente era la cosa bastante complicada. Es decir, pretender mostrar que hoy no se respira un aire de libertad absoluta, es decir, aquí la gente puede manifestar lo que le parezca mejor, y la mejor prueba de aquello es Antonio, que desde la Asociación de Periodistas ha manifestado siempre sus puntos de vista, muchas veces muy duros, muy críticos, muy ácidos contra el presidente, contra la gestión de gobierno. Yo no voy a hacer valoraciones sobre los contenidos, pero digo, él tuvo la posibilidad de hacerlo, y hasta donde yo conozco no le han quemado la casa, no lo han perseguido, ni lo han desaparecido, ni lo han matado como él pretende que está pasando en Bolivia. Entonces yo creo que una cosa es lo que uno quisiera que esté pasando, ¿no es cierto?, que nos persigan a todos y vivamos con el testamento bajo el brazo, y otra cosa distinta es lo que realmente en los hechos pasa, ¿no es cierto? Es una absoluta libertad, nadie está en este momento coartado, esa es mi percepción, ¿no? ¿Hay riesgos? Bueno, yo debo decir lo siguiente. La ley 045 es una ley como política pública, si quieren escribir, es un mamarracho, porque comienza mal, ¿no? O sea, el racismo es una forma de discriminación, ¿no?, al igual que la edad, al igual que muchísimas otras cosas, que el género, ¿no? Entonces esta debió haber sido la ley contra la discriminación y punto, sin eso apellido. Desde ahí, vamos más. Define el racismo como una idea. Y el racismo no es una idea, es una conducta. Y eso cualquier estudiante de Derecho de primer curso lo sabe, ¿no es cierto? No castigamos ideas. ¿Sabes por qué no castigamos ideas? Porque yo no puedo ver tus ideas. No las veo. ¿Sabes cuándo las veo? Cuando se vuelven expresión o conducta. Por lo tanto, comenzando de ahí, empecé a desbaratar esta norma que está absolutamente mal hecho, un mamarracho. Los mecanismos que tiene respecto de aquel control en los medios de comunicación son absolutamente de censura. Plantea que existe una persona en los medios de comunicación que se ocupe de ver
los contenidos para que no sean racistas, y eso se llama censura. Si este señor en este momento estaría viendo el contenido que ustedes van a colocar, eso es censura, ¿cierto? Y esta ley evidentemente comprende la censura. Fija la responsabilidad de los contenidos racistas no en el emisor, en el transmisor, perdón, sino más bien en el emisor. Me explico. Si en este momento estuviéramos en una entrevista radial y yo tuviera un argumento racista, no soy yo el castigado, sería el medio de comunicación. En realidad sería mi entrevistador. Y eso naturalmente es absurdo, ¿verdad? Porque la libertad de expresión es un principio democrático, liberal, fundamental para la democracia, cuyo límite es la responsabilidad posterior a la expresión. Yo puedo expresar lo que a mí me dé la gana, pero luego debo hacerme responsable de aquello que he expresado. Y ese principio, naturalmente, la ley 045 se lo brinca. Es importante señalar también que esta norma 045 penaliza el ejercicio periodístico colocando a las vulneraciones que pudieran existir en los medios de comunicación directamente en el Código Penal. Y tengo ejemplos. Tengo el ejemplo de Milena Fernández en Oruro, cuyo pecado gigantesco fue decir que en carnaval Oruro es una ciudad fétida. Entonces, tengo el ejemplo de Wilson García Mérida, en donde su único pecado mortal fue denunciar actos de corrupción en Pando, en Cobija, y naturalmente es acusado de racismo. Y tengo quizá el más paradigmático y probablemente el menos grave, que es el del diario Página 7 y la agencia de noticias Fides, en donde una declaración que hace nuestro presidente en la población de Tiwanaku con autoridades del Banco Mundial se convierte por una tergiversación odiosa que hace el gobierno en un mecanismo de persecución y de amedrentamiento, en donde yo acompañé al padre Gramont. No sé, me imagino que ustedes sí lo saben, estuve en todo el proceso con el padre Gramont, pues lo respeto mucho como intelectual y periodista. Y en este sentido ha sido macabro realmente lo que ha sucedido. ¿No? Ha habido una tergiversación de la lengua tan odiosa que se ha pronunciado la Academia de la Lengua Española en nuestro país, se han pronunciado lingüistas, se han pronunciado incluso filósofos, para hacerles comprender a aquellos centinelas de la libertad que ahora están en el Palacio Quemado, ¿no? Evo Morales y compañía, que evidentemente no existe pues la intención racista entre flojos y flojera, y que en realidad el comentario del presidente, ese sí era racista. Pero naturalmente el presidente está, y algunas personas, por encima de la norma, por encima de lo que yo llamo, y creo que varias personas conmigo, Estado de Derecho, en donde precisamente la fiscalización se convierte en una potestad del Estado de Derecho y no de aquellos que han elegido representantes que son el pueblo. Es importante señalar también que este clima saludable para la libertad de expresión que dice Gringo, en donde una prueba de la libertad de expresión es que ustedes estemos charlando, naturalmente no es cierto. Tenemos en la ciudad de Sucre un muchacho que por ponerle una nariz de Pinocho al presidente lo ha perseguido el Ministerio Público hasta que ha tenido que cambiar de residencia, y yo lo sé porque yo he seguido ese caso. Yo lo sé. Tenemos el caso de 3 o 6 sargentos que creo que tienen algún tipo de adjetivo calificativo con nuestro presidente y han sido una especie de secuestrados al interior de los cuarteles. Entonces, ¿cuál libertad de expresión y cuál? ¿Qué es saludable? ¿Qué es lo que estamos esperando? En Washington y después en Nueva York, yo dije lo siguiente. Dije, aquí no se trata de pintar después de la exposición en donde mostraba que el marco normativo boliviano es altamente vulneratorio de la Constitución Política del Estado y de la normativa supranacional. Yo terminaba mi presentación, estaba Iván Canelas ahí, con un grupo nutrido de abogados. Terminaba mi presentación diciéndoles a todos aquellos, a la relatora especial incluida, que no era grave lo que presentaba, era grave lo que venía. Y en ese momento, en el 2010 y el 2011, no se habían dado todavía estos casos. Por lo tanto, yo creo que existe un clima de amedrentamiento con aquello más valioso que tenemos los seres humanos, que es la libertad. Y el Código Penal sirve para encarcelar personas, señores. Y gran parte de la normativa que tenemos ahora apunta hacia el Código Penal.
y eso naturalmente ha asustado a muchos periodistas. Si ustedes hacen un trabajo de hormiguita y se van por el diario, se van por Página 7, van a notar el inmenso terror que tienen de titular algo, porque por ahí alguien no los comprende. Y ahí, por ejemplo, hay una gran incomprensión de parte de las autoridades de lo que es precisamente el periodismo. El titular es el resumen de la noticia. Eso cualquiera lo sabe. Por lo tanto, si es el resumen de la noticia, se trata de que tú extractes en una frase aquello de lo que realmente trata la noticia. Y el gran pecado del diario Página 7 y ANF fue titular. Entonces yo en ese momento cumplía funciones de presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz y estuve con la gente del diario, con la gente de Página 7. Con Raúl Peñaranda lo acompañé en 2 ocasiones problemáticas para él. Esta, la primera, y la última cuando lo obligan a renunciar, ¿no es cierto? Cuando lo acusan de agente chileno, ¿no? Lo obligan a renunciar, y con el padre Ramón. Por lo tanto, sé a primera piel, a primera impresión, que evidentemente ya no es tan libre la cosa, que existen mecanismos por los cuales la prensa en Bolivia siente violentamente. ¿Cómo ves? 3 anécdotas, ¿no es cierto? Y bueno, en fin, él a partir de esas 3 hace una cuestión general, ¿no es cierto? Hace un método medio extraño de análisis para decir que, porque un día a la señorita se le ocurrió decir que Oruro es una ciudad fétida, ¿no es cierto? Todos debíamos aplaudir y decir que bien, va, fantástico, la libertad de expresión. Claro, yo les pregunto a los orureños cómo se han sentido cuando un periodista, ¿no es cierto?, sale ante un medio de comunicación, o una comunicadora, en el caso de esta señora, ¿no es cierto?, y se refiere de esa manera a su ciudad, ¿no?, con todo lo que connota, ¿no es cierto? Entonces, yo de ninguna manera estoy sintiendo lo que describe Antonio, ¿no es cierto? Claro, Antonio tiene la postura de que lo que él dice es así, ¿no es cierto? Y nadie puede discutirlo, está bien, yo lo respeto, pero la gente sabe que no es así, ¿no es cierto? Contra 2 o 3 periodistas que tuvieron algunos incidentes muy particulares, ¿no es cierto?, ha habido evidentemente un ambiente, diríamos, en este momento es lo que se respira. Y yo quisiera hacer un balance entre todos los periodistas, ¿no? Él refiere casos en el diario, en páginas, que la gente está aterrorizada, es decir, ¿dónde consta eso? ¿No es cierto? Eso seguramente se lo habrán comentado Antonio, yo no tengo idea, pero yo sigo insistiendo en que se respira un absoluto ambiente de libertad de expresión. La gente puede decir lo que piense, en tanto y en cuanto no se refiera a la gente con justamente lo que marca la 045, Antonio la define como mamarracho. Yo respeto esa definición que le hace él, pero yo diría que gracias a ese mamarracho, como define Antonio, pues muchas cosas han cambiado. Yo recuerdo alocuciones de un periodista mendívilo en Santa Cruz que se refería de una manera tremenda a las autoridades del gobierno, a funcionarios, etc. A mí me pareció siempre un exceso. Otro locutor que aparecía, entiendo, en alguna ciudad del Beni, ahora no recuerdo exactamente el apellido, donde se referían al presidente como llama, ¿no es cierto?, se referían a los pobladores del sector occidental del país como llamas, ¿no es cierto?, etc. Entonces, yo creo que es saludable, ¿no es cierto?, que a partir de esta norma la gente cuide un poquito esos elementos del respeto al otro, ¿no es cierto? Es decir, libertad sí, pero en tanto y en cuanto no dañe la dignidad de las otras personas. Es básicamente esa propuesta, y eso es lo que ha pasado. Yo creo que, insisto, haciendo una evaluación luego del tiempo de aplicación, mamarracho o no mamarracho, ha servido para que la gente se dé cuenta que no es cuestión de emprender a agresiones y a descalificaciones contra otros ciudadanos, ¿no es cierto?, por muy diferentes o pobres o humildes o lo que fueren, ¿no es cierto? Es decir, ese es el tema, ¿no? Para finalizar, la ley de acceso a la información que está estancada en la Asamblea Legislativa, ¿cómo puedes trabajar para que estas normativas salgan a favor del gremio, Antonio? Primero, dos aclaraciones que son muy importantes. ¿Ustedes saben cuántos periodistas salen de sus fuentes laborales y llegan todas las noches felices a sus casas? ¿1,000? ¿2,000? ¿3,000? Marcelo, ¿sabes cuántos periodistas en la ciudad de La Paz, al terminar su jornada laboral, dicen hasta luego y llegan a sus casas y se toman su café y se duermen, llegan felices, sin novedades? ¿Serán unos 1,000? ¿Unos 2,000? ¿Unos 3,000? ¿4,000? ¿Un número grande? ¿Superior a 1,000? Superior a 1,000. Sin embargo, 2 periodistas, los hermanos Peñasco, Laime, abordan una movilidad y son atracados y asesinados. La norma, la ley,
de seguro de vida para los periodistas se hace por esos 2 periodistas que no llegan bien a su casa o no llegan bien a su fuente laboral. Por lo tanto, no es necesario, gringo, y en esto quiero corregirte de entrada, que como tú dices anécdotas, no quiero preguntarte qué entiendes por anécdota, saco yo una conclusión. Ese camino, mi querido gringo, se llama inducción. Es una inducción, para que haga una inducción lógica. Y sobre la base de esa inducción lógica es que se hacen las normas, gringo. No tenemos que esperar que mueran todos los periodistas para protegerlos, sino ante el caso de 2 hermanos, dos frente a 1000, un número superior a 1000, se hace una norma que protege al resto. Por lo tanto, cuando yo hablo, y no son anécdotas, anécdota para mí tiene un sentido peyorativo cuando tú estás hablando de personas, sobre todo en estos casos. Naturalmente, Milena Fernández, ¿saben cuántas veces ha pedido perdón? 35 veces. Muchas de las cuales ha pedido perdón de rodillas y llorando. Yo no sé si eso es bueno, eso es lindo, eso le gusta al gobierno, así deben pedir perdón. No lo sé. Naturalmente no son anécdotas, eso es importante. Mamarracho, una norma es yo, gran parte de mi formación universitaria la he dedicado al diseño y análisis de política pública, sobre todo regulatoria. De hecho, mi tesis de licenciatura y mi tesis de maestría son precisamente sobre política pública regulatoria. Por lo tanto, yo estoy capacitado académicamente a decirte cuál es una norma buena y cuál es un mamarracho. Y esta es un mamarracho. Tiene una desconexión absoluta respecto al demás cuerpo jurídico. Y naturalmente, el pecado más grave, quisiera dejar bien claro esto: Antonio Vargas no es racista, la Asociación de Periodistas de La Paz no es racista, los periodistas en Bolivia no somos racistas, pero nos opusimos a que se utilice un valor universalmente aceptado como es la tolerancia y el respeto por el otro para hacer una tenaza jurídica, una pinza jurídica que se encargue de agarrar periodistas. Y eso es lo que ha sucedido en estos casos, que no son anécdotas, de Milena Fernández, del diario Página 7, AMF y Wilson García. Antonio Vargas viene trabajando en el derecho de acceso a la información pública, no sé, alrededor de unos 12, 13 años. Por lo tanto, es una normativa que me conozco muy bien, no solamente a nivel boliviano, sino a nivel internacional. El derecho de acceso a la información pública no es para los periodistas, y ahí te corrijo, mi querido Iván. No se trata de que la norma salga a favor de los periodistas, se trata de que la norma salga a favor de la ciudadanía. Porque el derecho de acceso a la información pública es un mecanismo de transparencia que sí efectiviza la fiscalización. ¿Y saben por qué, señores? Porque se transparentan los actos de gobierno. ¿Y por qué se transparentan los actos de gobierno? No solamente el central, reconozcamos que existe en nuestro país 3 niveles de gobierno. Un nivel de gobierno central, un nivel de gobierno regional y un nivel de gobierno local. Y es en este sentido que el derecho de acceso a la información pública se convierte en transparencia de estos actos y en escrutinio. ¿Qué es el escrutinio? Es el hecho de que tú te acerques al Ministerio de la Presidencia y le digas: nuestro presidente acaba de viajar, no sé, a donde ustedes quieran, a Bali. Quisiera saber cuánto se gastó. Quiero saber cuántas personas fueron y quiero saber cuánto se gastó. Cuánto se gastó en gasolina, cuánto se gastó en comida. Y de ninguna manera ese dato debía ser pues reservado, ni secreto, y muchísimo menos confidencial. El proyecto de ley de acceso a la información y de transparencia que nos propusieron, contra el cual por supuesto estuve y estoy de acuerdo, ¿no? Y se lo hice saber al presidente de la comisión entonces, don Héctor Arce, el pasado 13 de agosto del año pasado, que fue la última vez que nos convocaron. Después de mi intervención, por supuesto, ya nunca más volvieron a abrir las audiencias públicas, sino más bien a los movimientos sociales, como era de esperar. Yo le hice notar algunas cosas. Le hice notar que de ninguna manera el Estado puede convertirse, el gobierno, puede convertirse en juez y parte. Mecanismo que está absolutamente reñido, no solamente con la norma, sino con la lógica. Segundo punto, debe haber una tipología absolutamente precisa y clara respecto de qué es información reservada, cuál es confidencial y cuál es secreta. Porque si no, vamos a tener estas perversiones del sistema político encarnadas en el movimiento al socialismo, en donde, por ejemplo, Raúl Peñaranda, ¿no?, es perseguido como espía, se lo tilda de espía, o lo que es más grave, y está sucediendo con los compañeros de La Razón, que resulta que un artículo pues, es
la venta más infame que se puede hacer de la estrategia boliviana de reivindicación marítima, ¿no?, al pueblo boliviano. En ese sentido, la tipología debe ser absolutamente clara. ¿Por qué? Porque cuando la tipología es clara y anterior a la prohibición, no se olviden, anterior a la prohibición, establece pues, señor, esto es reservado, esto es confidencial y esto es secreto, pero no acaba ahí. Cada uno de estos documentos, reservado, confidencial y secreto, tiene un tiempo de guarda, de celo. 5 años, 3 y 1, en donde el secreto se convierte en la máxima categoría de restricción de acceso a la información. Pero naturalmente, el estándar de la Organización de Estados Americanos, toda prohibición de acceso a la información debe ser anterior a la prohibición misma. Es importante señalar que respecto del derecho de acceso a la información y a este proyecto de ley con el que estuve en profundo desacuerdo, tiene también otros pecados. Uno de los pecados más grandes es que posibilita a las máximas autoridades ejecutivas de cada una de las instituciones en poder del gobierno que puedan ser aquellas que clasifiquen la información, siendo que en los países democráticos existe un ente autónomo del poder político y económico que se encarga de tal clasificación. Porque naturalmente, imagínense, el ministro dice, no, esto no, secreto. El comandante de las Fuerzas Armadas, por supuesto, dice, este caso de vulneración de derechos humanos, secreto. Y no lo vamos a conocer, sino hasta 20, 30 años después. Eso no puede ser. Otra de las grandes deficiencias que tiene esta norma es la profunda inconexión respecto del otro cuerpo jurídico. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que dentro de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, la de la policía, la del funcionario público, existen niveles de reserva, de confidencialidad y de secreto? Por lo tanto, deben estar reunidos en una norma. Lo que yo le hice notar a don Héctor Arce aquella vez, y se lo volví a hacer notar en Santa Cruz y en Sucre, es que la ley de acceso a la información pretende ser una pinza, la parte de una pinza política. Les explico cómo funciona esta pinza. Por un lado tienen ustedes la ley de acceso a la información y por el otro la Marcelo Quiroga Santa Cruz. Entre las dos han constituido ustedes un maravilloso instrumento de persecución política absolutamente a todos los niveles. Y eso no puede ser. No podemos nosotros oponernos. Antonio García no se opone a que la ciudadanía tenga acceso a la información, sí, pero hagan una buena norma. Hagan una buena norma. Vuelvo a decirles, o sea, no les digo que esto es un mamarracho que no sirve, porque de pronto se me ocurrió en mi mente afiebrada de que esto no sirve. Con argumentos jurídicos. No sirve. Si vamos a hacer una ley de médicos, invitemos a los médicos, ¿no os parece? Y es en este sentido que el gran ausente en el diseño de la ley de acceso a la información pública fuimos los periodistas, concretamente yo, posiblemente por esta posición crítica que tengo respecto de lo mal hecho, no del gobierno, de lo mal hecho. Importante también, y con esto cierro, que no existe una ley de medios y no va a existir. ¿Saben por qué? Porque si ustedes reúnen el cuerpo jurídico disperso en diferentes instrumentos, como por ejemplo la 045, la 026, como este proyecto de ley, como otros que existen dentro del Código Penal, ustedes van a tener una formidable ley de medios. Políticamente no conviene, porque ley de medios y los periodistas van a brincar. En cambio, lo que tienes que hacer, simple y llanamente, es tenerlos amenazados con la espada de Damocles de la ley de medios, y después lo que haces es instrumentalizar diferentes cuerpos jurídicos y tienes una magnífica ley de medios. Por lo tanto, cualquier ley, no solo esta ley de medios, la de acceso a la información, cualquier ley debe precautelar sobre todas las cosas la libertad de expresión, no como un derecho exclusivo de los periodistas, sino como un derecho que radica en el pueblo. Bienvenido al pueblo. Luego no quiere que lo interrumpa. Bienvenido. No, pero paraste ya, perdón. ¿Pero paraste o no paraste? Pensé que habías terminado la... No, simplemente te digo, bienvenido al pueblo, qué bueno que te hayas acordado. Bueno, lo mío no es tan magistral, es muy sencillo, es como que cuando uno llegue a la posibilidad de, si es que naturalmente el voto de la gente te beneficia con la llegada al Senado, básicamente la posibilidad de, y en esto coincido con Antonio, la necesidad de, cuando estés considerando una ley de un determinado sector, los protagonistas tienen que ser, sin duda, los que también se sienten en este tema. Yo creo que el gobierno ha dado muestras importantes de esto. Ya el otro día hablábamos, justamente, por ejemplo, el código niño-adolescente, los niños que, bueno,
después de una intervención y una serie de situaciones que lamentablemente se registraron, finalmente lograron hacer escuchar su voz y dentro del código, dentro de la nueva normativa, apareció justamente la petición y la demanda de los propios protagonistas, en este caso los niños, niñas y adolescentes. Yo creo que en el caso de toda ley que tenga que ver con el tema de libertades, libertad de expresión, de prensa, etcétera, yo creo que sin duda pues la participación de los gremios es fundamental, ¿no es cierto? No solamente a título de personas, ¿no es cierto? Yo no creo que por una persona pueda modificarse o no modificarse o postergar el tratamiento de una normativa. Yo creo que tienen que ser las instituciones, los gremios que tienen sin duda gente que está en la materia, que es la que está permanentemente trabajando en ese contexto, la que participe, ¿no? Entonces yo básicamente me apunto en eso, en el hecho de, no como abanderado del gremio, ya lo dije el otro día, a mí no me mandó nadie a que yo represente a los periodistas. Si en determinado momento se habla de este tema, como periodista me interesa naturalmente trabajarlo, pero creo que lo más importante y lo más sabio sería que los protagonistas del tema, ¿no es cierto?, los futuros o potenciales afectados por esa normativa, afectados en el buen sentido, pues participen, ¿no es cierto?, y también naturalmente escriban. Es como una suerte de proceso constituyente donde tienen que participar todos, ¿no es cierto?, empresarios, periodistas, gente del medio y por supuesto la población. Yo creo que sabemos como gente que ha trabajado en los medios que la gente mejor informada es la que mejor decisiones toma, ¿no es cierto? Entonces yo también comparto con eso, que la gente tiene que saber todo, ¿no es cierto?, sobre todo del ámbito político, que la gente quiera hacer o no es la que les paga los salarios, ¿no?, vía sus impuestos. Entonces, con mayor razón, yo creo que la gente tiene que estar absolutamente informada desde el primer hasta el último movimiento que pueda hacer alguien, en el legislativo, en el ejecutivo, en el judicial, en el electoral. Entonces, con esa lógica, y ya para cerrar también, creo que para escribir cualquier tipo de norma tienen que estar forzosamente los protagonistas que van a tener beneficios con esa norma, ¿no?, beneficios o van a ser regidos por esa norma, ¿no?